Capítulo 2. Danzo ganó. Naruto no tenía ninguna experiencia con Danzo, pero Jiraiya le había advertido cuando le estaba contando sobre el lado oscuro de Konoha. El Sannin no se había equivocado al advertirle del halcón de guerra. Sai había sido incorporado al equipo 7 para espiarlo y ahora que el adolescente lo hizo y trajo información valiosa, el hombre estaba tratando de convertirlo en su arma. Fue ridículo. Tenía mucho que lograr en este mundo para convertirse en una mera arma de Danzo. El hombre no tramaba nada bueno y Naruto no iba a permitir que lo usaran así. Tenía sus sueños y este hombre no se interpondría en su camino, no importa qué. Naruto, si no vas a matarlo, tenemos que salir de aquí. Estoy teniendo una mala vibra sobre esto, él nunca podría confundir la intención del Sharingan de lanzarle Genjutsu. Había estado en la misma situación no una sino dos veces y no sería manipulado por esos ojos malditos la tercera vez. Incluso estaba dispuesto a bombear chakra por valor de 6 colas para el uso de Naruto solo para destruir a Danzo. No perdonaría a esos ojos malditos, o como dijo Madara simplemente, ojos bendecidos. Si Naruto estuviera controlado, también caería en los mismos zapatos. Esta vez, iba a evitarlo porque esta vez, podía hacer algo al respecto. Yo también tengo esa sensación. Naruto respondió con calma. Se había entrenado lo suficientemente duro como para sentir sentimientos maliciosos. Además, algunas batallas no fueron determinadas solo por la potencia de fuego, pero algunas sorpresas podrían inclinar la balanza. Naruto quizás tenga la potencia de fuego más explosiva que cualquiera en la hoja oculta debido a que alberga al Kyuubi, pero eso no lo convirtió en el shinobi más poderoso. Estaba muy lejos de ser el más poderoso e incluso aquellos que no eran Jinchurikis aún podían burlarse de él en la batalla. Experiencia contada. No tenía mucho de eso, pero aún tendría que hacer un entrenamiento más peligroso para obtener un nivel de poder que le fuera práctico para dar un paso hacia las sombras. Naruto se centró en el anciano. ¿Quién podría haber pensado que tenías el Sharingan? En cualquier caso, no sé mucho, pero no me convertiré en tu ar. Extendió su mano derecha, convocando una larga espada plateada. El rubio se perdió de vista en un abrir y cerrar de ojos. Sus movimientos habían sido impactantes y rápidos porque no esperaban que él pudiera moverse con el sello de Sai activado y la velocidad no había sido la que esperaban. Naruto apareció frente a Danzo, su espada atravesando el aire a toda velocidad, dirigiéndose directamente hacia el Sharingan que el hombre había expuesto. La expresión del Warao no cambió, pero estaba sudando por dentro porque eso no era algo que pudiera esquivar si permitía que lo golpeara. No era que lo hubiera permitido, simplemente no había nada que pudiera hacer. El movimiento había sido ridículamente rápido que, aunque todavía tenía el Sharingan para predecir movimientos, no podía mover su cuerpo. Al menos creía que sus preciados agentes acudirían en su ayuda. Usarían sus cuerpos para protegerlo. Él era su amo y el que tenía los planes después de todo. Debido a esta creencia, Danzo no vaciló, ni siquiera por un segundo, a pesar de que estaba sudando. Un agente Ne apareció entre Naruto y Danzo, de espaldas al rubio. La espada de Naruto se dirigía directamente hacia la parte posterior de su cabeza. En un segundo, la espada le cortó la cabeza como si estuviera perforando la carne. La espada cortó en un abrir y cerrar de ojos y un segundo después, la mitad superior de la cabeza del hombre rodó hacia un lado. Naruto no miró demasiado la sangre que siguió poco después. Quería moverse hacia Danzo, pero se detuvo por un momento al sentir que los otros agentes se movían hacia él. En un segundo, los agentes que estaban alrededor de Danzo rodearon al rubio. Esto no fue tan complicado debido a su modo Sage. Podría pisotear a un par de agentes Ne sin ningún problema. Su detención fue simplemente porque no tenía ningún deseo de provocar una masacre en este momento. No había necesidad de ensayar las sangrientas escenas que iba a dejar en su camino una vez que decidiera dejar el pueblo. Necesitaba tiempo para arreglar las cosas y no apresurarse. ¿Por qué no pasar por eso? Aún no estás familiarizado con el olor a sangre, y esto será bueno para poner a prueba tu determinación. La reacción de la hoja oculta a una masacre sería sin duda interesante. Naruto ignoró al Kyuubi y sacó su espada por los lados. No miró la sangre que goteaba, pero no fue porque no le importara, solo porque no quería mirar. Fue sorprendente que ninguna de estas personas pareciera preocuparse por la pérdida de su camarada. ¿Fue así como las cosas salieron normalmente? Una persona acaba de morir y nadie ha reaccionado. Por su apariencia, no parecía importarles. La vieja regla de que la misión es lo primero antes de salvar a los camaradas.
Su sensei sentimental lo había alejado de tal pensamiento a pesar de que seguir las reglas del shinobi era importante. Le había enseñado mucho, pero iba a abandonar a esos compañeros. No sería diferente de lo que estaba haciendo. ¿Cómo puedes moverte?, preguntó Danzo con calma. Su agente muerto no le molestó, era solo otro arma que había cumplido su propósito. Estaba vivo gracias a la herramienta, debería haber muerto con una sonrisa sabiendo que había hecho algo bueno en su vida. ¿Por qué no estoy usando mi chakra o el chakra del Kyuubi? ¿Quién te dijo que un trozo de sello tan inútil podría detenerme?, preguntó Naruto. Pareces tener la impresión de que no sentí tu intención hace mucho tiempo. Sai debería haberte dicho en su informe que soy capaz de sentir las emociones, pero supongo que no te lo han dicho. ¿No crees eso? Si sintiera tu intención, ¿no haría nada para protegerme? Sai frunció el ceño por dentro porque sabía que el rubio estaba afirmando un hecho. Un hecho importante que no le reveló a Danzo. Debería haber sabido mejor cuando el rubio no hizo nada cuando atacó. Ahora estaban atacando, así que, naturalmente, él se defendería. Danzo entrecerró los ojos, pero el rubio aún no lo asustó. Sin el uso del chakra del Kyuubi, no había forma de que pudiera escapar de esta situación. Estaba seguro de esto. Aún así, la idea principal no era ganar una pelea aquí. Había algo mucho más siniestro. No parece estar en condiciones de hacer nada. Danzo declaró con calma. Eso es lo que piensas, dijo Naruto. En el momento en que dijo esas palabras, dos clones, en modo Sage, se estrellaron contra los lados. Fue un aterrizaje forzoso porque cuando se estrellaron contra el suelo, y se hizo añicos con una pequeña cantidad de escombros volando alrededor de sus pies mientras se enderezaban. Un segundo lapso de concentración de uno de los agentes cuando uno de los clones hizo un movimiento hacia Danzo. Naruto se giró en un instante. Su velocidad mejorada por Senjutsu era realmente aterradora, pero aún no era el flash amarillo. Aún así, no podría compararse con los medios normales de velocidad en este modo. Mientras se retorcía, Naruto levantó su espada, tejiéndola en el aire horizontalmente. La espada viajó a una velocidad cegadora que ni siquiera disminuyó cuando cortó el cuello del Ne en su camino. El hombre ni siquiera notó nada antes de que su cabeza comenzara a caer al suelo. Naruto saltó lejos del B, todavía sosteniendo su espada firmemente. Ya eran dos menos, pero iba a intentarlo. Este hombre quería algo de él y estaba escondiendo algo siniestro detrás de esos vendajes. ¿Fue algo, no? Acababa de regresar y ya otro humano estaba planeando hacerle algo. El deseo ciertamente no era matarlo, sino algo más, y era manipulación. Podría ser, especialmente con un hombre así parado frente a él. Kurama había dicho algo interesante sobre la reacción de hoja oculta si terminaba matando a todos aquí. Quizás Tsunade lo respaldaría, pero no sabía mucho sobre cómo pensaban los demás de él. Pero si fuera el escuadrón Danzo, ciertamente lucharían por él para enfrentar algún tipo de castigo. Bueno, Tsunade tendría la última palabra en todo. Mientras el rubio todavía estaba perdido en sus pensamientos, la Fundación Anbu lo rodeó una vez más una vez que sus clones se dispersaron habiendo cumplido su propósito de distracción. Naruto aclaró sus pensamientos y centró su atención en lo que le rodeaba. Lo rodeaban personas que no tenían buenas intenciones hacia él. Puede que el motivo no sea matarlo, pero ciertamente no sería bueno para él y no significaba que no le romperían un par de huesos si resistía la carga. Ya eran dos y los había derribado tan fácilmente. Por supuesto, todavía había una pelea que tenía que pelear, esto era solo el comienzo. Aunque, ya había derribado a dos, los demás no parecían estar nerviosos por esto. Su lenguaje corporal significaba indiferencia. Naruto guardó su espada y se enfrentó a uno de los agentes, pero habló con Danzo. ¿Qué buscas realmente, Danzo? Dices arma, pero parece que hay otra agenda oculta, preguntó el rubio en un tono tranquilo, apenas audible. No había enojo en su tono, solo curiosidad. Escuché que trataste de convertirme en un arma cuando aún era más joven, pero no creo que haya hecho nada. De nuevo, no le hice nada a la hoja oculta para justificar su odio hacia mí. Una historia triste que fue, pero todo quedó en el pasado. No podía olvidarlo, pero era algo en lo que no podía pensar demasiado. ¿Buscas información? Danzo dijo con los ojos entrecerrados. ¿Estás renunciando a la pelea? Naruto negó con la cabeza dos veces, una máscara algo triste y amarga se deslizó en su rostro mientras lo hacía. El rubio cerró los ojos por un momento antes de extender ambas manos. Cuando sus ojos se abrieron, eran agudos y parecían tener una fuerte tormenta detrás de ellos.
Sus enemigos sintieron el chakra y se movieron rápidamente. 2 saltaron junto con Danzo y 2 más cortaron la distancia entre ellos y él. Fue solo un paso que los llevó a su lado izquierdo y derecho. Sus espadas cortaban el aire a una velocidad cegadora, apuntando a ambos hombros. Naruto podía ver los ataques viniendo desde la distancia. Disfrutó de los beneficios del Senjutsu en tales situaciones porque sus sentidos estaban realmente intensificados. Quizás esto era lo que se podría llamar el modo de lucha definitivo. Sí, este modo podría causar mucha destrucción en el paisaje, especialmente cuando lo usa alguien con una obsesión por la destrucción. Antes de que las espadas pudieran cortarlo, las manos de Naruto se movieron rápidamente, cada una dirigiéndose hacia los golpes entrantes. Hizo algo que sorprendió a los robots sin emociones. Atrapó ambas espadas. Ni siquiera un goteo de sangre de la palma de sus manos. Siguió esto rompiendo las espadas, lo que obligó al Neanbu a saltar para reagruparse. Naruto se desdibujó hacia su derecha. Antes de que el Anbu pudiera aterrizar en el suelo, Naruto ya estaba sobre él. El rubio dirigió su puñetazo derecho hacia la cabeza del hombre. El Anbu cruzó ambas manos justo por encima de su cabeza en un esfuerzo por bloquear el golpe. A pesar de que le habían enseñado el dolor, no pudo evitar morderse los dientes cuando el golpe de Naruto se estrelló contra su defensa. En todo caso, se sintió como si un martillo lo hubiera golpeado. El puñetazo llevó una fuerza brutal que impulsó su cuerpo hacia atrás incontrolablemente y terminó chocando contra el tronco de un árbol con la espalda. Otro operativo Ne apareció detrás de Naruto. Tenía un pie derecho balanceándose peligrosamente hacia la parte posterior de la cabeza del rubio. Naruto lo vio venir y se agachó, cayendo al suelo de rodillas antes de mirar hacia arriba. Katon. Gran bola de fuego no jutsu. El rubio soltó intensas llamas de su boca. Las llamas se complementaron con el poder del Kyuubi para hacerlas mucho más poderosas que una bola de fuego normal. El jutsu voló hacia el Ne, pero el hombre rápidamente hizo un jutsu de reemplazo, reemplazándose a sí mismo con un tronco. Las llamas consumieron el tronco por completo dejando solo cenizas. Naruto se puso de pie lentamente. No sentía ningún ataque en su camino. Se dio la vuelta para enfrentarse a sus enemigos. Todos rodeaban a Danzo. El rubio sintió curiosidad al mirarlos. El halcón de guerra tenía el lado derecho de la cara vendado, ocultando el Sharingan. Su curiosidad se hizo más profunda cuando el Ne desapareció repentinamente sin dejar rastro. Cuando trató de seguir su chakra, sintió poderosas firmas de chakra viniendo de esta manera. No podía decir si era el Anbu de Tsunade o más de las fuerzas de Danzo. De cualquier manera, no tuvo mucho tiempo para pensar en ello cuando Danzo repentinamente irrumpió hacia él. Aunque parecía un inválido, se movía bastante bien. Aún así, Naruto todavía agarró al hombre por el cuello en el momento en que lo alcanzó. El rubio levantó al hombre con su agarre haciéndole difícil respirar. Algo está muy mal en esta imagen, dijo Naruto en un tono peligrosamente bajo. Sí, no podía negar que una sensación incómoda recorría su columna vertebral. Antes de que el hombre pudiera decir algo, llegaron más invitados al lugar. Uzumaki Naruto, ¿qué estás haciendo?, exigió una voz poderosa. Naruto soltó a Danzo y miró los árboles. Anbu de Konoha. Era este el ángulo de Danzo. Había 2 cuerpos a su lado, muertos por su mano. Este hombre le había tendido una trampa. Aún así, Tsunade no creería esta escoria sobre él, ¿verdad? No, no lo haría. Entonces, ¿por qué ir tan lejos? Te hicimos una pregunta, Uzumaki. Sí, Danzo era un viejo corrupto, pero esos eran solo sus pensamientos. A los ojos de muchos, Danzo era un anciano respetable de la hoja oculta. Ciertamente pintaría una imagen paralizante sobre él si se dijera que atacó al hombre. Pero ese no podría ser el ángulo de Danzo, ¿verdad? ¿Qué ganaría haciendo algo así? Naruto miró a Danzo con los ojos entrecerrados en lugar de responder la pregunta. ¿Este era tu plan? Danzo actuó como si no escuchara nada y se levantó del suelo. Mis guardaespaldas están muertos, él los mató. No sé por qué, pero también quería matarme. El halcón de guerra declaró con cara seria. Caminó hacia Naruto antes de susurrar. Tsunade puede respaldarte, pero siempre habrá una duda con respecto a tus acciones en el momento en que suene mal. Eres el Jinchuriki del Bijulou que casi destruye la hoja oculta que la sombra siempre se cierne sobre ti. Dijo el hombre antes de volverse para dirigirse al Anbu. Llévatelo. El Anbu no actuó de inmediato. La razón era simple, Danzo no tenía autoridad para darles órdenes. Siguieron las órdenes de su comandante y el Hokage. Este hombre era un anciano pero no tenía autoridad para ordenarlos.
Si fuera Shikaku, sería una historia diferente. Sin embargo, tuvieron que llevarse a Naruto. El protocolo era protocolo. Estrictamente hablando, tenían que darle a Danzo el beneficio de la duda. Por supuesto, no estaban tomando la palabra de Danzo como era. Eran Anbu. Llegarían a sus propias conclusiones. Sin embargo, el protocolo requería que se llevaran al rubio. No habría necesidad, pero como lo trataban como un riesgo de fuga, necesitaba que se lo llevaran. Uzumaki Naruto, vendrás con nosotros. Dijo el Anbu mientras caminaban hacia el rubio Jinchuriki. Tendrás que venir con nosotros a la torre del Hokage, Danzo-sama. Danzo todavía era un anciano, así que a menos que el Hokage diera una orden clara, no podían hacerle nada. Ni Danzo ni Naruto se resistieron. Sin embargo, cuando Naruto fue llevado a las celdas de Anbu, Danzo fue llevado a ver a Tsunade. Tomó solo desaparecer del bosque de la muerte para que Naruto apareciera frente a la celda. No perdieron el tiempo sellando su chakra. Naruto todavía no se resistió cuando sellaron su chakra con sellos diseñados para un Jinchuriki. Lo encerraron en una celda cerrada antes de que desaparecieran. Naruto miró alrededor de la celda lúgubre por un momento antes de negar con la cabeza. Se acercó a la pared frente a él y se sentó en una postura meditativa con el rostro mirando hacia los barrotes de adelante. Bueno, no esperaba que las cosas terminaran de esta manera. Dijo Kurama con calma. No le preocupaba en lo más mínimo que el rubio tuviera su chakra sellado. Lo que lo sorprendió fue que de ser atacados, ahora terminaron en una cámara de los horrores, al menos para los humanos. Quizás no estarían en esta situación si Naruto hubiera sido un poco más inteligente. No saldría nada de recordarle eso al rubio excepto para divertirse. Jiraiya me advirtió contra el hombre. Es inesperado, pero me habían advertido que era peligroso. Naruto respondió con calma. Supongo que el balón está en manos de Tsunade ahora. ¿Crees que esa mujer te dejará en libertad? Naruto asintió. Ella me conoce lo suficientemente bien y si Jiraiya fuera sincero, no creería nada de lo que Danzo dice sobre mí. ¿Confías tanto en ella? Naruto asintió. No se decepcione cuando ella no lo haga. Tú, más que nadie, deberías saber que nunca se puede confiar en los humanos. Cuando empiecen a pensar dos veces, te apuñalarán por la espalda. Incluso estamos en esta situación debido a la codicia y la traición de la humanidad. Ese hombre quiere mi poder. Puedo decir, no estoy muy preocupado por la traición, dijo Naruto encogiéndose de hombros. Lo que me preocupa es cómo le va a funcionar esto. Si hizo su investigación, debería saber que Tsunade me respaldaría en cualquier día, entonces, ¿por qué hacerlo? ¿Está planeando algo más? Pronto lo sabrá. Dijo Kurama antes de cerrar los ojos. Mientras tanto, la oficina del Hokage Tsunade tenía una mirada asesina en su rostro mientras miraba a Danzo. El Anbu le había contado lo que habían visto y lo que les había dicho el anciano. Naruto no había respondido a su pregunta ni había negado nada cuando Danzo dijo que fue atacado. El Godaime despidió al Anbu. Realmente deseaba que Jiraiya estuviera presente en la aldea, pero su ex compañero de equipo se había ido y si ella no le envía un mensaje, no es probable que regrese pronto. Necesitaba estar de regreso en la aldea por el bien de Naruto. Esto fue algo malo para Naruto, especialmente con su historia. Sin embargo, no había pensado que Danzo haría un movimiento con Naruto de esta manera. Había esperado que no pasara nada malo, pero ¿a quién estaba engañando? Nada salió de acuerdo al plan en este mundo. Las cosas siempre se movían de otra manera, nunca nada iba según el plan. Por el momento, solo quería golpear al hombre en el suelo y quizás enviarlo al otro mundo. Era una reliquia del pasado que no debería vivir en este momento y edad. Sin embargo, Tsunade tuvo que contener su ira antes de hacer algo imprudente. Si lo hacía, solo agregaría más combustible al fuego y eso definitivamente volvería a perseguir a Naruto. ¿Por qué no pudiste dejar a Naruto solo? Él acaba de regresar y los aldeanos no lo estaban mirando de la misma manera que lo hacían antes de que se fuera y Tsunade estaba notablemente tranquilo. ¿Por qué no podía dejarlo solo? ¿De qué estás hablando, Tsunade? Tu Jinchuriki me atacó cuando fui a saludarlo. Él mató a 2 de mis hombres y si no hubiera sido por la aparición del Anbu, él habría matado yo también. Tsunade espetó. Su puño se estrelló contra su escritorio casi rompiéndolo. Su intención asesina aumentó dramáticamente, sin embargo, Danzo seguía nervioso. Basta de tonterías, Danzo. Gritó enojada. Anbu. Tráeme a Inoichi. Inoichi tardó unos 2 minutos en comparecer ante el Godaime. El Yamanaka ni siquiera llegó a decir las primeras palabras mientras Godaime seguía con la orden en el momento en que apareció.
Danzo ha acusado a Naruto de intentar matarlo. Llévatelo y demuestra lo que está diciendo. Solo para asegurarme de que nada se salga de control, quiero que la aldea esté asegurada. Inoichi pareció sorprendido con la orden que le estaban dando. Para él, era lo mismo que recibir la orden de escudriñar las mentes de sus compañeros de clan. Estoy bien con eso. Danzo dijo con la misma calma. En el momento en que el halcón de guerra dijo esas palabras, la ira de Tsunade desapareció. Si hubiera sido estúpida y ciega, no se habría dado cuenta de que algo andaba muy mal en la imagen. El hecho de que Danzo estuviera dispuesto a permitir que Inoichi se metiera en su cabeza era muy preocupante. Significaba peligro y por un momento pensó en dejar que el hombre caminara libre, pero su curiosidad se apoderó de ella. Llévatelo, Inoichi. Quiero una respuesta lo antes posible. Dijo Tsunade. Ai, Okage-sama. Inoichi logró algo de determinación antes de acompañar a Danzo a la división de tortura e inteligencia. Una vez que se fueron, Tsunade se quedó en un tenso silencio tratando de entender la situación. Si Danzo iba de buena gana, no había opción de que su Rodney intentara algo divertido. Aún así, este era un problema grave en sí mismo. Realmente necesitaba a Jiraiya en caso de que sucediera algo malo. ¿Qué pasa si Inoichi encuentra información que incrimina a Naruto? ¿Ella voluntariamente ignoraría eso y ejecutaría a Danzo en su lugar? En cualquier caso, solo necesitaba asegurarse de que esto siguiera siendo un secreto que solo Anbu conocería. Sí, un secreto de rango S, que protegería a Naruto contra cualquier cosa que Danzo pudiera haber planeado. Podría simplemente ordenarle a Inoichi que sellara el informe y liberara tanto a Danzo como a Naruto. Más tarde, las células de Anbu, los ojos de Naruto se abrieron levemente al sentir una presencia ante la celda. El infame Ibiki estaba parado frente a su celda. Podía recordar al hombre de los exámenes de Chunin, pero aparte de eso, el hombre era conocido por sus habilidades para torturar. Habilidades temibles, podría decir. El dolor no era algo que temiera Naruto. Ya había experimentado suficiente. El daño corporal no era nada, el dolor emocional era lo que había que temer. Aún así, Naruto no pensó que las cosas llegarían tan lejos. Si no es el mocoso valiente de los exámenes de Chunin. Ibiki dijo con una sonrisa. Ciertamente has cambiado y nunca pensé que terminaría viendo a alguien como tú aquí. Naruto miró el momento por un momento antes de responder. Este es un lugar para criminales y el shinobi rebelde que atrapas por las calles de la hoja tratando de meter la nariz en cosas que no deberían. He sido una mejor persona. Así que puedo decir que ni siquiera yo pensé terminaría en este lugar. Pero no se puede predecir nada en este mundo. Ibiki asintió. Abrió la celda y ordenó al rubio que saliera. Entonces espero que cooperes. Odiaría tomar medidas extremas contra Leaf Shinobi. Naruto miró al hombre por un segundo mientras atravesaban pasillos oscuros en dirección a una sala de interrogatorios. Dudo que fueras tan lejos. Algo que no se dijo hizo que Ibiki sintiera curiosidad. Oh. ¿Por qué crees eso? Un par de escenarios. Naruto respondió sin dar una respuesta definitiva. Kurama definitivamente no permitiría que algo así sucediera. Los sellos que estaban suprimiendo su chakra probablemente se romperían y el Biju se volvería loco. Quizás solo para obligarlo a salir de la hoja oculta. No es que Naruto no se haya dado cuenta de que Biju estaba siendo agresivo con respecto a que él dejara Konoha en busca de sueños. Naruto no tenía prisa por irse, tenía tiempo para hacer lo que quería. Incluso podría intentar disfrutar de su juventud de todos modos. Pero eso no era algo que él haría. Si intentaba eso, terminaría viviendo simplemente normal y el sueño permanecería como si un sueño. Aunque eso era algo más. Por ahora, estaba esta situación a la que se enfrentaba. Se había tomado mucho tiempo para pensar en ello y no parecía que las cosas fueran a salir perfectamente para él. Ni siquiera ha visto a Tsunade antes que él. La mujer no ha dicho nada ni se ha molestado en comparecer ante él. Ni por un momento pensó que ella simplemente no lo sabía. No era tan ingenuo. Bueno, al menos iba a ser interrogado. Tal vez podría averiguar más sobre el ángulo de Danzo en todos estos. El hombre había dicho que iba a convertirlo en su arma, pero eso era algo que no había podido comprender completamente porque no podía resolver el cómo en la ecuación. Espero que esas no sean las respuestas que me darás. Ibiki dijo mientras abría la puerta de la sala de interrogatorios. Naruto entró silenciosamente y se sentó en una pequeña silla. Ibiki lo enfrentó con una máscara inexpresiva en su rostro y una dosis de intención asesina por medida. Por un momento, Naruto se sintió divertido. ¿Se suponía que esto le haría temer al hombre?
¿Te divierte algo? Ibiki preguntó en un tono endurecido. No le gustó que sus sujetos tuvieran esa mirada ante él. Por otra parte, solo lo usaban ahora, pero cuando las cosas se ponían difíciles, gritaban y se orinaban mientras derramaban los frijoles. No te ofendas, pero ustedes eran espantosos en ese entonces. Naruto dijo con un movimiento de cabeza. Tu intención asesina no hace nada, y el hombre elevó su intención a niveles que habrían hecho que incluso un joven bajo se sintiera incómodo, pero Naruto ni siquiera se movió. Incluso si lo llevas al límite, no va a cambiar nada. Sigues siendo solo un humano. He estado expuesto a intenciones asesinas del Bifulu que albergo. Bueno, no necesito decirte lo aterrador que es considerando que estabas muy activo en ese entonces. Mencionar el Kyuubi no era un intento de incomodar al hombre. Es probable que el Bifulu incluso levante sospechas sobre él y su conexión con el Bifulu. La gente sin duda se pondría nerviosa si supieran que hablaba con el Bifulu con bastante frecuencia. Sin embargo, Naruto no iba a evitar mencionar al Bifulu porque algunas personas no podían aceptarlo. Ibiki entrecerró los ojos mientras respondía. Esa es una noche que a nadie le gusta, hubo muchas personas que murieron ese día. Fue la noche que cambió mi destino, porque fui utilizado como sacrificio para contener al Bifulu, me convertí en un sustituto de los aldeanos, dijo Naruto antes de negar con la cabeza. Estoy listo cuando tú lo estés, Ibiki-san. Dijo Naruto con una pequeña sonrisa. Ibiki asintió. Deberían comenzar con el interrogatorio. Hablar de cosas que no importaban en este caso no resolvería nada. Naruto fue traído aquí por una razón. El Godaime Hokage lo había traído aquí para realizar una investigación sin saber mucho de lo que estaba sucediendo con Danzo. Él no debía saber nada, solo tratar de averiguar qué sucedió hablando con Naruto y sacar una conclusión. Solo te voy a hacer un par de preguntas y te agradecería que me dijeras la verdad. En el momento en que me dé cuenta de que me estás mintiendo, usaré otros métodos, ¿entiendes lo que quiero decir con eso? Naruto asintió. Tortura, dijo. Bien, dijo Ibiki con una sonrisa. Ahora, cuéntame qué pasó, empieza desde el principio. Naruto pareció pensativo por un momento antes de responder. Estaba en casa antes de que me llamaran a la oficina del Hokage. La Godaime quería hacer un par de preguntas personales sobre mi bienestar. Hablamos y antes de irme, le dije que iba al bosque de la muerte para liberar mis pensamientos. Le había informado que sería ruidoso. Mientras estaba ocupado con mi entrenamiento, Danzo apareció con un par de shinobi más, junto con mi nuevo compañero de equipo, Sai. El compañero de equipo intentó unirme con un sello pero estaba usando Senjutsu, así que rompí esos sellos. Antes de eso, Danzo dijo que quería convertirme en su ar. No sé qué pasó, pero ataqué. Maté a 2 con mi espada pero luego los demás desaparecieron sin dejar rastro, dejándome con solo Danzo. Cargó y lo agarré por el cuello, fue entonces cuando apareció el Ambu. Dejó de lado la parte sobre el Sharingan de Danzo. Naruto se sorprendió de cómo pudo dejar eso sin parpadear. Ibiki tomó un par de notas antes de mirar al rubio profundamente. ¿Convertirte en su arma? ¿Qué crees que quiso decir con eso? No lo sé, traté de preguntar pero él no respondió a la pregunta. Pero considerando que intentó sellar mi chakra, solo puedo adivinar que involucró tratar de lavarme el cerebro. Naruto dijo que no parecía creer la parte del lavado de cerebro, un hecho que Ibiki no pasó por alto. ¿Sabes que trató de que te entrenara cuando eras más joven para que pudieras convertirte en el arma perfecta para la hoja oculta? Jiraiya sí me advirtió sobre él, así que no me resultaría difícil de creer. El poder del Kyuubi es algo que atrae a las personas que están obsesionadas con el poder. No perderían el tiempo haciendo nada para tenerlo en sus manos. Dijo Naruto, un poco indiferente. Ibiki tomó nota de la indiferencia antes de hacer su siguiente pregunta. ¿Quién fue el primero en atacar? Por lo que dijiste, no parece que a pesar de que intentaron sellar tu chakra, atacaron primero. Los sorprendí atacando primero cuando me resultó obvio lo que querían decir sin buenas intenciones. Dijo Naruto con calma. En ese momento, no atacar cuando se presentó la oportunidad habría sido un error de mi parte y puede que me haya arrepentido. Ibiki lo miró fijamente. ¿Hay algo que esté dejando fuera? Naruto negó con la cabeza. Creo que eso es todo. Él dijo. Sabía que no intentarían meterse en su cabeza. Entrar en la cabeza de Jinchuriki con las técnicas de Yamanaka era un riesgo peligroso. Si él era un cadáver entonces, estaría bien, pero todavía estaba pateando al Bifulu interior, podría interferir con el proceso. Veo. Dijo el hombre antes de cerrar sus notas.
Se puso de pie y le dijo a Naruto que hiciera lo mismo. Sin embargo, permitió que el rubio caminara delante de él solo para evitar sorpresas desagradables. Era consciente de que el rubio no estaba restringido en sus movimientos, por lo que taijutsu o usar un cuchillo para atacarlo era muy posible. Mientras caminaban dentro de los pasadizos oscuros, Hibiki preguntó por curiosidad. Por lo que sé, tu relación con el Godaime Hokage es casi como la de una familia, ¿por qué no preguntaste por ella o qué piensas sobre esto? Naruto se encogió de hombros. En esta etapa, es su deber como líder de esta aldea lo que debe ser lo primero. Dejando a un lado los sentimientos personales, dijo la rubia. ¿Qué? ¿Tiene un mensaje para mí? Sí, dijo Hibiki asintiendo. Dijo que debes aguantar mientras trata de conducir las cosas de manera profesional. La mayoría de los prisioneros suelen estar atados de modo que ni siquiera pueden moverse, pero tienes toda tu movilidad. Bueno, no ha sido necesario ya que no lo hiciste. Incluso luchar cuando los Anbu te trajeron aquí. Espero que sigas comportándote. Naruto sonrió. Tengo modales. Él dijo. Hibiki le devolvió la sonrisa. Sí, dice el mocoso que solía pintar el monumento Hokage. Dijo antes de bloquear al rubio una vez más. Una vez que Hibiki se fue, Naruto adoptó una pose meditativa una vez más. Mencionaste algunas cosas que no deberías haber mencionado. Kurama se apresuró a decir en el momento en que el rubio cerró los ojos. Lo sé, pero quiero ver cómo responderá Tsunade. Hibiki seguramente se dio cuenta de ello. En este punto, solo quiero ver cómo reacciona la gente ante este tipo de cosas. Naruto respondió con calma. Por ahora, tendré que esperar y ver qué pasa. Bases de la Fundación Danzo no podía estar más satisfecho de lo que estaba con su gran plan. Todo había encajado tan bien que casi sintió ganas de darse una palmada en la espalda por un trabajo bien hecho. Por supuesto, había permanecido inexpresivo ante un plan bien trabajado que le había dado muchos frutos. Tsunade no era un gran problema, al menos ahora que tenía todas las cartas en sus manos. Sí, las cosas nunca se habían visto tan agradables desde que Sandaime Hokage asumió el poder, negándole el lugar que le corresponde en la Torre Hokage. Ese manto era suyo y no se iría de este mundo sin sentarse en él. Naruto fue la clave en esta época. El rubio había demostrado ser poderoso, lo complacía enormemente. Había sido una decepción y un fracaso para un Jinchuriki antes de dejar la aldea, pero ahora estaba demostrando su valía. Por supuesto, eso lo hizo agradable para el halcón de guerra. Si pudiera poner sus manos sobre el Jinchuriki y pintarlo de negro, las cosas funcionarían bien para él, no habría nadie que se interpusiera en su camino con el poder del Bihulu más poderoso. Tsunade wouldn't do anything, especially with the way set up things. Any public action against him would result in a massive outrage from the villagers. They loved her, but they also resented the QB and by extension, Naruto. If his message strikes their in the way one it, they would surely not accept it if the heads punished whilst the demon heads away with killing two innocent members of his unit. Cuando Sai apareció ante él, Danzo dio sus instrucciones. Debes mantenerte alejado de la luz, al menos por ahora. Naruto les va a contar todo y ellos le creerán sin meterse en su cabeza. Creo que no entrarían descuidadamente en su cabeza sabiendo que es un Jinchuriki. En cualquier caso, hasta que las cosas se calmen y Naruto se una al lado oscuro de las cosas, ya no te involucrarás en el equipo 7, dijo Danzo con calma. Sin embargo, tengo una misión para ti. Sai simplemente esperó pacientemente. Se movería cuando el hombre que tenía delante le ordenara. Después de todo, no era más que una herramienta. Con cómo estaban las cosas ahora, dudaba que hubiera siquiera un equipo 7. Sasuke no parecía que fuera a regresar y como estaban las cosas, Naruto no podía vivir libremente dentro de la luz. Tendría que estar en algún lugar donde los aldeanos no pudieran verlo, como en Anbu. No puedo permitir que Orochimaru tome el cuerpo de Sasuke. Él no ha sido sincero sobre el crecimiento de Uchiha, pero he estado escuchando algunas cosas. Debes ir a un lugar que te darán para reunirte con alguien de Orochimaru para un intercambio de información. Una vez hecho esto, envía el mensaje de regreso e intenta localizar a Sasuke. No entres, localízalo, observa y luego regresa. Ay, Danzo-sama. ¿Qué quedaba ahora? ¿Era que...? Sí, a Jiraiya se le ocurriría algo y sin duda Tsunade no lo dejaría pasar. Puede que ahora no haga nada, pero intentará hacer algo. Tenía que encontrar una manera de evitar eso. Pero antes de eso, necesitaba asegurarse de que el Kyuubi estuviera firmemente bajo su control. Quizás usar los ojos de Shisui ahora era incluso mejor.
Si lo hubiera usado en ese entonces, habría habido muchas preguntas sobre el cambio en las decisiones y asociaciones del rubio, pero con todo a su alrededor derrumbándose, las cosas podrían salir bien para él. Pensando en el Sharingan, era algo que el rubio no le había mencionado a Ibiki, ¿verdad? Si lo hubiera sugerido, Tsunade habría hecho que Suambu intentara quitarle las vendas de la cabeza. Por supuesto, si las cosas hubieran llegado a eso, no habrían encontrado nada porque él lo había tenido en cuenta en su planificación. Bueno, de todos modos no importaba. Esto solo significaba que el Uzumaki no era irremediablemente tonto. Oficina del Hokage. Ya era tarde en la noche, pero Tsunade todavía estaba sentada en su oficina tratando de darle sentido a todo lo que había sucedido hoy. Inoichi ya había traído su informe y le había contado que Naruto acababa de atacar a Danzo. Por supuesto, el hombre tenía sellados otros recuerdos. Inoichi probablemente vio lo que Danzo quería que él viera. Fue decepcionante y no pudo sacar una conclusión sobre ese infieme. Incluso Inoichi ni siquiera pudo sacar una conclusión porque los recuerdos estaban borrosos y, por más que lo intentara, no podía llegar a ninguna parte. Se vio obligada a dejar ir a Danzo. Por supuesto, su opinión era que Danzo había atacado a Naruto. Fuera lo que fuese, Danzo lo había planeado todo. No había ninguna duda al respecto. ¿Pero qué iba a hacer con el hombre? Ella todavía estaba indecisa sobre eso, pero lo que había hecho que su día fuera estresante fue un rumor que comenzó a volar sobre lo que había sucedido con exageraciones. Sí, los pequeños rincones decían que Naruto había hecho un alboroto y había matado a un número desconocido de Anbu y casi mató al anciano Danzo antes de que otro Anbu lo aprehendiera. Su ausencia de las calles, que había estado deambulando durante los últimos días debido a sus trabajos, se debía a que estaba encerrado en las celdas de Anbu. Tsunade no se había emocionado cuando su Anbu le contó esos rumores. Omura ni siquiera había facilitado las cosas al admitir que era cierto en otros rincones, al menos la parte en la que Naruto atacó a Danzo y mató a sus guardias. Todo el pueblo no lo sabía, pero mañana por la noche, todo el mundo estaría hablando. Por supuesto, culpó a Danzo por esto. Su plan era tratar de hacer que Naruto desconfiara una vez más. Ni siquiera pudo liberarlo por eso. Si todo el pueblo comenzara a hablar de ello, se convertiría en un problema. Naruto no era solo un shinobi promedio. Él era el Jinchuriki del Kyuubi. Durante años, los aldeanos lo habían odiado y maldecido su existencia. Todavía había algunos que lo miraban con duda, pero algunos se habían entusiasmado con él, especialmente con su presentación en los exámenes de Chunin. Aún así, este rumor podría devolver todo a donde estaba. Naruto estaba siendo controlado por el Kyuubi y era una amenaza. Ciertamente esperaba que las cosas no fueran a ese punto, pero ¿a quién engañaba? La idea del Kyuubi hizo que los aldeanos de esta aldea apagaran su humanidad y se convirtieran en animales intolerables que ella no podía soportar. Aún así, Tsunade realmente esperaba que las cosas no volvieran a donde estaban. Llevaría a Naruto a una esquina. Puede que no le hagan nada, pero las miradas y las miradas de desconfianza, Naruto solo estaría reviviendo los días de antaño. Ella no quería eso para Naruto. No cuando lideraba la aldea. ¿Podría ser que Danzo hubiera planeado esto? Si Naruto fue odiado y obligado a caminar en las sombras solo para poder escapar de los aldeanos, o tal vez llega a un punto en el que se vuelve mentalmente inestable. Si es así, el halcón de guerra lo jugó bien. Podría mudarse si Naruto permite que el odio se apodere de él. La creciente presión sobre él solo haría posible que los gritos de Naruto fueran controlados y monitoreados debido al mayor riesgo de su escape de Konoha. La Godaime Hokage miró hacia la puerta cuando escuchó un golpe. Ibiki entró a la oficina con un archivo marcado solo para los ojos del Hokage. Te tomaste tu tiempo. Dijo un poco impaciente. Perdóname Hokage-sama, pero estaba tratando de conectar algunos puntos y estudiar mi tiempo con Naruto antes de escribir el informe de mi interrogatorio. Ibiki dijo antes de colocar el archivo en el escritorio de Tsunade. La princesa babosa lo miró por un momento antes de volver a mirar a Ibiki. Ella no tocó el infieme. Empiece con las malas noticias. Ordenó Tsunade. No hay mucho, pero no parece gustarle el trato que recibió de los aldeanos en ese entonces. Lo mencionó brevemente y pude ver que no era algo que lo hiciera feliz. No podía detectar la ira hacia los aldeanos. Lo que más se destacó fue cuando habló sobre matar a los dos Rotambu. No parpadeó, solo dijo que maté a los dos como si estuviera hablando del clima. No había nada en sus ojos por lo que sé, no tiene experiencia en matar gente, su falta de emoción hasta la muerte me hace cuestionar su estado mental. La buena noticia es que lo que me dijo no fue una mentira.
Desde mi experiencia, puedo decir sin duda que su historia es cierta, al menos según él. Ibiki dijo en un tono tranquilo. Se mostró cooperativo y no mostró signos de agresión. Le creo cuando dice que Danzo dio el primer paso y dijo algo sobre convertirlo en su art. Considerando que no sería la primera vez que da a conocer esas intenciones, ¿no te resulte difícil de creer? Eso fue al menos una buena noticia de un profesional. Quizás el testimonio de Naruto llenaría los espacios en blanco que dejó Danzo. En cualquier caso, eso era lo que esperaba. Sabía que Naruto no era culpable de intentar matar a Danzo. Gracias, Ibiki. Estudiaré tu informe y el informe de Inoichi antes de tomar una decisión. No tengo que decirte que el contenido de este informe no debe ser compartido con nadie. Entiendo, Okage-sama. Ibiki dijo con una reverencia. Bien, estás excusado. Ibiki se dio la vuelta, pero de repente se detuvo y habló. Okage-sama, esto no está en el informe, pero hay algo que Naruto dejó fuera sobre Danzo. No puedo decir que, pero hay algo que él no dijo. Pensé que si hablaba con él, tal vez él te lo diría. Tsunade asintió y agradeció al hombre una vez más. La princesa babosa no tenía ganas de leer el informe en ese momento. Lo que acababa de decir sobre Naruto, lo malo, la preocupaba. ¿Cómo podía su Naruto, ese niño ingenuo, matar sin siquiera pestañear? Ibiki lo había dicho, no había mostrado ninguna emoción cuando habló sobre matar a dos de los Ambu-raíz de Danzo. En cualquier caso, no había habido necesidad de matarlos, podría haberlos desactivado. Ese siempre ha sido el caso con él, ¿no es así? Batirlos hasta que ya no puedan pararse. Quizás era hora de aceptar completamente lo que Jiraiya había dicho. Naruto ya no era el mismo. Ella había estado luchando por aceptar lo que el pervertido había dicho acerca de que Naruto no era el mismo que él. El problema que Ibiki había planteado era un poco extremo. Tanto más que estaba preocupada por su estado mental. Para un Jinchuriki convirtiéndose en una despiadada máquina de matar, eso no era querido. Generaría temores, ciertamente no se volvería como Gaara, ¿verdad? Tsunade negó con la cabeza. Naruto no era así. Tenía que haber una razón. Ella asintió y miró el informe de Ibiki. Lo repasó rápidamente y se alegró cuando terminó de leerlo. No había nada de qué preocuparse. Podía consolidar el informe en uno, pero ahora tenía que preocuparse por manejar esa serpiente. Sí, ella no estaba por encima de usar información antigua para arrojarlo a una celda. Sin embargo, sabiendo que Danzo no se calmaría voluntariamente, tuvo que planear sabiamente para asegurarse de que sus compinches fueran manejados. Ese sería un proceso largo que involucraría artes oscuras, pero ella no estaba por encima de tomar tales medidas, especialmente cuando se trataba de esa serpiente engañosa. Una vez que Jiraiya estuviera de regreso, comenzaría con la conspiración. Debería haber hecho esto hace mucho tiempo. Incluso su sensei debería haberlo hecho. Medianoche, células de Ambu. Simplemente te alejas del pueblo y cuando regresas, ya está en pie. ¿Qué estaba mal con este pueblo y los conspiradores? Kakashi se sorprendió al enterarse de que Naruto estaba en las celdas de Ambu. Había pensado que alguien estaba tirando de él rápidamente, pero resultó ser cierto. Incluso cuando estaba cansado de su misión, no podía conformarse sin ver al rubio. Había pedido permiso para poder ver al rubio y ellos se lo permitieron. El Jonin se detuvo junto a la celda oscura y miró hacia el hijo del Yondaime Hokage. ¿Qué ha hecho este pueblo? ¿Descansaría su sensei en paz? Este pueblo se resintió e ignoró la presencia de su hijo, el hijo al que quería que lo vieran como un héroe y ahora lo había encerrado en una celda oscura que estaba preservada para los criminales. Naruto no era un criminal, seguro que había cambiado, pero no merecía estar en este lugar. Naruto, llamó Kakashi, solo para ver si el rubio estaba dormido o no. Estaba en esa posición meditativa, pero sus ojos estaban cerrados y no había reaccionado a su presencia. Los ojos del rubio se abrieron lentamente. Eran simplemente azul cristal, mirándolo fijamente. El Jonin sonrió con su ojo débil y Yoi intentó aligerar el estado de ánimo. No funcionó. Kakashi-sensei, ¿qué te trae aquí en medio de la noche? Si yo fuera otra persona, pensaría que estás aquí para sacarme, y dijo Naruto con calma. Bueno, eso sería algo interesante. Cambiaría un montón de historias que debían escribirse. Acabo de regresar, y dijo Kakashi. ¿Estás tratando de hacer una broma sobre eso? Preguntó. Bueno, Naruto había sido travieso y nunca quiso quedarse quieto. Tal vez podría pensar en intentar escapar de la celda e irse a dormir a su apartamento solo porque no podía dormir tranquilo aquí. Había sido ese tipo de persona.
Pero Naruto sabía que habría consecuencias si hacía tal cosa. ¿Quién sabe?, dijo Naruto. No le sorprendió ver al Jonin aquí. El hombre puede haber sido un sensei de mierda que solo enseñaba a trabajar en equipo y caminar sobre los árboles, así como caminar sobre el agua, pero era alguien que era humano. El Jonin le había enseñado valiosas lecciones sobre la vida. Y siempre ha parecido alguien lleno de remordimientos, tal vez por sus antiguos compañeros de equipo que ahora estaban muertos. Pensé que estarías durmiendo, pero estoy feliz de poder hablar contigo, dijo Kakashi. Esta vez su sonrisa no era débil. No puedo dormir en este lugar. Lo intenté, pero parece imposible. Y había tenido un visitante no hace mucho, dijo Naruto con calma. Había sido bastante desagradable cuando uno de los compinches de Danzo que operaban en Anbu de la aldea lo enfrentó. Había recibido un mensaje y era que Danzo podía llevarlo a cualquier lugar y en cualquier momento. Eso no era cierto y no lo asustó en absoluto. Estaba aquí porque lo había permitido. Si se hubiera negado, no había nada que esos Anbu pudieran haber hecho al respecto. Podrían haber intentado luchar contra él, pero si sacó la mayoría de sus cartas, podría haberlos dejado persiguiendo a sus clones. El hecho de que uno de los miembros de Danzo hubiera venido aquí para dar un mensaje le había demostrado que el hombre buscaba algo. Había pensado que ahora que lo habían colocado aquí, el hombre intentaría algo. Por supuesto, entonces, tendría que luchar y eso llamaría la atención. Es posible que haya sido acusado de intentar escapar si Danzo jugó bien sus cartas. Solo había sido un mensaje, lo que significaba que había otro complot en otro lugar y eso lo preocupó un poco. Déjame adivinar, la gente de Danzo, dijo Kakashi, sabiendo por qué Naruto estaba aquí. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de eso. ¿Qué querían? Pueden llegarme a cualquier lugar, dijo Naruto con calma. Kakashi se quedó en silencio por un par de momentos antes de hablar una vez más. Sin embargo, ¿cómo estás? Considerando todo lo que ha sucedido, esto es injusto para ti. Especialmente con Danzo caminando por el pueblo sin ningún cargo en su cabeza. El Jonin sonaba amargado por eso. Ni siquiera estás cuestionando nada, dijo Naruto. Trabajé con él antes, conozco sus trucos y te conozco a ti. Kakashi dijo un poco descuidadamente en la última parte. Naruto asintió. Considerando todo, mi vida no ha sido fácil, han sido decepciones tras decepciones. Sin embargo, nuestro tiempo con el equipo 7 estuvo bien. Ahora, fue quizás el momento más feliz de mi vida. Sakura, tú y Sasuke. Por supuesto, con este último terminó con una traición y una puñalada en el pecho que me habría matado si no fuera un Jinchuriki. Bueno, esa no era la primera vez que lo intentaba de todos modos. Tú lo detuviste la última vez. Cuando regresé, todo parecía estar bien, los aldeanos parecían haber cambiado un poco, por supuesto que todavía había algunos ojos, pero en su mayor parte podía caminar por las calles y hacer misiones sin ningún tipo de carga. Justo cuando piensas que todo está bien, ¡boom!, aparece Danzo y dice que quiere convertirte en su al. En pocas palabras, termino estando aquí. Este es el tipo de vida que vivo, pero honestamente, Kakashi, no sé si estoy bien. En este momento, no quiero pensar demasiado en mi felicidad. Cuando salga de aquí, lo pensaré porque entonces sabré lo que me espera. No hay nada peor que esto, ¿verdad? Kakashi se estremeció con la última pregunta de Naruto. Nadie debería decirle esas palabras porque parecían una maldición. Sí, iba a ser peor que esto. Hoy no era nada, pero mañana al mediodía, Naruto ya no podría caminar libremente por las calles. Kakashi sabía que tendría que tomarle a Naruto a hacer algo ridículamente agradable a los ojos de los aldeanos para que ellos lo aceptaran como solo Naruto. Sin embargo, hubo un gran pero. Si Naruto hacía algo que se consideraba malvado, todos esos miedos, esos pensamientos que tenían sobre él, volverían en un abrir y cerrar de ojos. La mente humana era traicionera. Un simple error podría arruinar toda una vida. Y para Naruto, un solo rumor podría volver a los días de antaño. No iba a ser sencillo ya que aparentemente alguien estaba haciendo una campaña contra el rubio, al menos por lo que le dijeron sus antiguos colegas en Anbu. Incluso si hubo algunas exageraciones, pero si los aldeanos recuerdan cómo solían llamarlo, los seres queridos que perdieron, la imagen del Kyuubi destruyendo esta aldea, esas emociones se mostrarían una vez más. Si hubiera sido hace un par de años, no habría tenido las agallas de decírselo a Naruto, pero no había otra opción aquí. No había hablado con Kodaime y los Anbu dijeron que aún no se lo habían contado al rubio.
Pero Kakashi no iba a mantener a Naruto en la oscuridad sobre algo como esto, incluso si sería doloroso para él aceptarlo. En realidad hay algo, dijo Kakashi, su tono un poco hueco. Yo no lo he presenciado, pero los Anbu dijeron que después de realizar algunas investigaciones, descubrieron que había un rumor con algunas exageraciones corriendo por las calles. Fue una sorpresa para ellos, porque solo unos pocos sabían del incidente como Tsunade. Sama lo había declarado un secreto de rango S. Ni siquiera los jefes de clan fueron informados de ello. Pero de alguna manera, estaba haciendo rondas en las calles. Kakashi no tuvo que deletrear lo que se decía, Naruto podía hacer cara y cruz. Sí, había matado a gente, pero probablemente lo estaban mirando como si fuera una especie de tabú porque era un Jinchuriki de los Bijulou que mató a muchos esa fatídica noche. Exageraron, pero la gente de Konoha siempre ha actuado de esa manera. Naruto no lo encontró realmente sorprendente. ¿Realmente esperaba más de ellos? Quizás, pero esta era la realidad de las cosas. El hecho de que lo hubieran llamado mocoso demonio cuando era solo un niño le mostró cuán traicioneros podían ser. Naruto suspiró decepcionado. Estos eran los humanos que quería salvar del corrupto mundo de los shinobi. ¿Qué le ha ofrecido realmente el mundo? Bueno, era porque el mundo estaba en tal estado que no podía vivir en paz. Sí, tuvo que luchar contra este mundo para cambiarlo. Ha habido personas que dicen que el mundo estaba mal simplemente porque querían impulsar sus agendas, pero en este caso, Konoha estaba realmente equivocado y no era el único que podía dar fe de eso. Sin embargo, él era el único que iba a hacer algo al respecto. El color brillante que había en sus ojos se atenuó ligeramente antes de que respondiera con solo 2 palabras. Veo. Creo que Danzo estaba detrás de esto. Si esto te empuja a la oscuridad, sería mucho más fácil para él ponerte las manos encima. La gente que sufre y comienza a dudar de la vida es mucho más fácil de corromper. En el mundo de Danzo, él debe pensar que serás corruptible. Un pequeño empujón es todo lo que se requiere. Probablemente esté pensando que puede convencerte de que ya no tienes una vida en la luz, sino que debes operar en la oscuridad. Dijo Kakashi. No sabía qué se le venía encima para decir todo esto. Quizás fue que estaba enojado por este plan del halcón de guerra. Es bastante bueno en este tipo de tácticas, dijo Naruto. Si el rumor se expande a toda la aldea, me va a llevar salvar esta aldea de la destrucción completa para que ellos me vean con buena luz, y suspiró el rubio, sacudiendo la cabeza. Gracias por hacérmelo saber, Kakashi-sensei. Lo pensaré más a lo largo de esta noche de insomnio. Kakashi miró a Naruto durante un largo minuto, tratando de averiguar qué estaba pensando el rubio, pero no pudo pensar en nada. Bueno, Naruto siempre ha sido fuerte, a diferencia de él. El Jonin negó con la cabeza. Por un momento, se sintió miserable por no poder hacer nada. Cuando las cosas habían sido difíciles, el padre de Naruto siempre había estado con él. Una pena, por lo que escuchó, Jiraiya ni siquiera le había dicho a Naruto sobre su parentesco. Uno de estos días, lo iba a hacer, pero pensó que sería algo que solo lastimaría más al rubio. Aún así, todavía era algo que debía hacerse. Había mucho peso en esto. Kakashi simplemente sintió ganas de sentarse al lado de las barras, tal vez incluso se apaga. Ni siquiera tenía otra historia que pudiera compartir con el rubio. Se sintió como si estuviera abandonando al rubio al dejarlo solo aquí. Sasuke ya se había ido. No quería perder a Naruto también. Había cometido errores como sensei del equipo 7, pero era lo bastante hombre para admitirlo. Por supuesto, no cambió nada, pero lo sabía y admitió que no era para sentirse mejor. Naruto cerró los ojos, viendo que Kakashi estaba teniendo un debate dentro de su cabeza. Veo que tienes mucho en qué pensar, deberías ir a algún lugar donde puedas pensar con claridad, Kakashi-sensei. También necesito pensar. Porque si dejo este lugar mañana, un mundo completamente nuevo será esperándome, debo estar preparado para enfrentar eso. Kakashi asintió lentamente. Otra sonrisa de ojo débil adornó su expresión, pero no se movió hasta que pasaron un par de minutos. Una vez que Kakashi se retiró lentamente, Naruto abrió los ojos. ¿Una vida maldita, eh? Hace apenas un día estaba angustiado por el hecho de que iba a traicionar a sus amigos y ahora lo llevaban de regreso a esos miserables días de juventud que había experimentado en esta aldea. Su mente era muy diferente ahora, y sentía como si pudiera frustrarse. Pero sabía que, si permitía que tal emoción lo atrapara, aprendería a sentir resentimiento hacia las personas, como a resentirlas asesinamente. Por el camino que iba a tomar, le resultaría fácil perderse. No podía permitir que el odio encontrara un lugar en su corazón.
Quizás tendría algo guardado, pero no permitiría que lo controlara. Si lo permitía, ciertamente viviría con el pesar por el resto de su miserable vida. No sería malo si te pierdes de esa manera, dijo de repente Kurama. Si el mañana se vuelve insoportable y los aldeanos vuelven a sus caminos, ¿de qué serviría intentar crear un mundo mejor para estas personas? Nadie te echaría la culpa si pensaras en la destrucción en lugar de la paz. Dijo el Biju. Pero sé que no vas a seguir ese camino. De cualquier manera, los humanos son criaturas tan despreciables, aunque la pregunta más importante es, ¿vale la pena salvarlos? Yo también soy un humano, y respondió Naruto con calma. Tal vez mis métodos y el camino que tomaré me permitan tomar el manto de Dios, pero solo jugaré a ser Dios. Bueno, no con el poder actual que tengo. Soy fuerte pero no todopoderoso para enfrentarme a una aldea entera. Por supuesto, tu poder me hace ridículamente poderoso, pero todavía tengo que dominar su control. Antes incluso de que comience el viaje, debo sumergirme en un entrenamiento profundo. Si lo supieras, ni siquiera deberías haber regresado a este pueblo. Si incluso te vas ahora así, nadie te culpará. Los aldeanos se alegrarán de que te hayas ido. Te encantaría salir de la aldea cuando haya una oportunidad de libertad, dijo Naruto con calma. Decidiré cuándo mudarme. Por ahora, me interesa comprender cómo piensan estas personas. ¿Por qué querrías salvar a la gente cuando ni siquiera los entiendo? Ejecutas el jutsu sin problemas cuando sabes todo sobre él y eres un maestro de su elemento. Debo saber más y entender más antes de empezar a actuar como un dios, y bueno, al menos para mí. Para este pueblo, solo el demonio que sabían que era XXXXX. Tsunade se quedó quieto frente a los barrotes manteniendo a Naruto encerrado. Había tantas cosas que el pícaro Naruto podría haber hecho mientras estuvo aquí, la mayoría serían alimentadas por la estupidez y la idea de que no había hecho nada malo. Era cierto que no había hecho nada malo, pero estaba siendo lo suficientemente maduro como para mantener la calma durante todo este número. Alguien habría hecho un infierno por la injusticia que se le cometió. Tsunade agradeció a Naruto por su manejo de la situación. Ella podría haber hecho mejor para asegurarse de que él no terminara encerrado en esta celda, pero estaba más preocupada por las implicaciones futuras de cualquier problema que surgiera por esta pequeña molestia de ese viejo zorro corrupto. En todo caso, el Godaime quería agarrarlo por el cuello y romperle el cuello solo por estar vivo. Al menos le diría a Danzo que no ha llegado tan lejos siendo estúpido. Su sensei podría haberlo colgado hace mucho tiempo, pero no hizo nada. Tsunade no podía entender por qué no hizo nada, pero ella no cometería el mismo error. Si lo dejaban solo, Danzo solo causaría más problemas. Bueno, para Naruto, las cosas no podrían ser peor de lo que han estado. Todavía era temprano en la mañana, pero había visto a los grupos formarse con gente chismorreando. Esas eran imágenes que la enviaron a toda marcha, pero no había nada que pudiera hacer al respecto en ese momento. Realmente esperaba que nadie confrontara a Naruto con esto, pero iba a emitir una declaración negando las acusaciones sobre Naruto. Algunas personas sensatas verían la razón y dejarían de odiar a Naruto, pero eso no era algo en lo que uno pudiera confiar. Los aldeanos de Konoha nunca han sido racionales cuando se trata de Naruto y el Kyuubi. Siempre fueron rápidos en odiar y juzgar. La princesa babosa sonrió débilmente hacia Naruto, quien la miró fijamente. Tsunade no dijo la primera palabra, pero Naruto sí. «Seguro que te tomaste tu tiempo para verme, Tsunade-sama», y dijo Naruto mientras se levantaba, lo hizo lentamente antes de estirar los músculos. El movimiento estaba restringido en este lugar y eso lo puso un poco rígido. «Pero supongo que estás aquí para liberarme». Tsunade asintió pero no se movió para abrir la celda. «No te ves tan mal», dijo en un tono débil. Naruto inclinó la cabeza hacia un lado. La mujer parecía estar escondiendo algo o tal vez estaba tratando de meterse en algo difícil. Si ella no estaba aquí para liberarlo, estaba aquí para darle malas noticias. Eso sería inesperado. De su conversación con Kakashi anoche, pensó que sería liberado pronto, y si Tsunade iba a venir con malas noticias, eso cambiaría las cosas. Había alcanzado su límite de tolerancia. No iba a quedarse aquí por más tiempo, pero dependería de lo que le dijera el Godaime Hokage. Si ella le estaba prometiendo algo bueno, entonces podría tolerarlo un poco más. También sabía que no era seguro saber que Danzo podía llegar a él en cualquier momento que quisiera. «Creo que he tenido algo peor que esto», respondió Naruto en un tono mesurado. No expresó sus pensamientos a la Godaime, la esperó. El estado de ánimo de Tsunade pareció empeorar con eso. «¿No ha sido una vida agradable, no?», preguntó con tristeza.
Desde el trauma emocional que enfrentó en manos de los aldeanos hasta esto. Aún es notable que, incluso después de todo, eligió luchar para proteger este pueblo. Si hubiera alguien cuya lealtad nunca debería ser cuestionada, ese sería usted. Estamos aquí, estás siendo acusado de intentar matar a Danzo. Te hemos absuelto de todo mal y normalmente estarías libre de hacer lo que quieras, pero como eres Uzumaki Naruto, siempre pasa algo. Naruto entrecerró los ojos levemente. Esto era quizás algo que tenía que ver con las intenciones de Danzo. No fue nada agradable de tragar. Honestamente, ahora estaba empezando a temer lo peor porque en realidad, Naruto no quería nada forzado. Cualquier movimiento forzado alteraría las cosas de formas que él no quería. Bueno, nada fue realmente al guión, ¿no? Nunca podrías planear la vida para jugarlo de cierta manera. Siempre habrá fuerzas más grandes que tú que harán que las cosas se salgan de tu control. Si Danzo planeaba algo siniestro, entonces no podría controlar eso y ciertamente cambiaría las cosas para él. Naruto negó con la cabeza. ¿Estaba olvidando lo que Kakashi le dijo la noche anterior? Los aldeanos actuaban de manera divertida. Naruto no pronunció esas palabras. Simplemente le preguntó a la Godaime pensando que ella tenía algo diferente que decir. ¿Qué es? Tsunade notó que el tono de Naruto no mostraba emociones cuando le preguntó, era casi como si la estuviera desafiando a que dijera malas noticias si quería ver su reacción. La Godaime negó con la cabeza. Tal vez estaba pensando demasiado en las cosas. No diré nada, pero será mejor que lo veas tú mismo. No será algo que te guste, más como un regreso a esos viejos y amargos días tuyos. Lo siento por esto, si hubo algo que podría hacer para detenerlo, lo habría hecho. La mujer sonó dolorida cuando dijo esas palabras. Reúnete conmigo en mi oficina cuando estés listo. Tsunade dijo esas palabras y abrió la celda. Se alejó del rubio Uzumaki sin decir nada más. Naruto salió de la celda pero no se sentía libre, no había libertad reinando sobre él. En todo caso, el mundo parecía volverse más pesado y el oxígeno un poco más caro por lo que tuvo que trabajar por ello. Temía el mundo que iba a ver. Kakashi no pintó una buena imagen y Tsunade lo hizo peor. Aproximadamente 10 minutos después, para Kurama, esto era ridículo y triste. Se había reído por primera vez cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo en las calles de Eden Leaf. Los aldeanos estaban haciendo lo que solían hacer antes. Bueno, no era exactamente lo mismo, pero había miradas y susurros mientras el rubio se movía por las calles. No había sido gracioso, pero el Biju se había echado a reír antes de calmarse para mirarlo con tristeza. No pensó que un par de noches en las celdas de Anbu resultarían en que el rubio volviera a esa vida anterior. Estaba seguro de que el pervertido Sannin iba a predicarle a Naruto para que hiciera más bien a los aldeanos para demostrar que era una buena persona. Había estado intentando eso, pero ahora tendría que hacerlo todo de nuevo. Kurama no lo creía así. No tendría paciencia para hacer algo así. Demonios, si Naruto lo liberaba ahora, no tendría ningún problema en hacer de esta aldea una antigua aldea oculta. Sí, esta vez no hubo Yondaime Okage. Podría acabar con todo este pueblo en un par de minutos. El pervertido Sannin no estaba aquí para convocar a esos Toads para que se interpusieran en su camino. No había nadie ni remotamente lo suficientemente poderoso como para estar frente a él. Kurama pensó en tentar a Naruto. Si estás cansado de todo esto, no tengo ningún problema en soltarme. Dijo el Biju. Incluso me contentaría con quedarme aquí un rato más sin pensar en escapar del sello. Dijo el Biju diabólicamente. La forma de Naruto apareció ante el Biju. El rubio llevaba una máscara inexpresiva en su rostro, estaba muerto de cualquier emoción. Cuando habló, el tono no traicionó la expresión de su rostro. ¿Qué te hace pensar que iría tan lejos? Kurama se encogió de hombros con indiferencia antes de responder. No lo sé. ¿Qué pasa con la ira y el odio que siento por ti? ¿Qué? Ya has tomado suficiente. ¿No crees que no puedo sentir esas emociones de ti? Haces lo suficiente para controlarlas, pero alguien podría ya se han roto. Sin embargo, no cambia el hecho de que los tiene en lo profundo de su corazón. Naruto se quedó en silencio por un par de momentos. No soy tan ignorante como para dejar de notar las emociones que tengo. Estaba muy consciente de las emociones negativas que tenía en él. Fueron enterrados profundamente en su corazón. Trató de reprimirlos, pero este tipo de realidad lo hizo muy difícil. Había una vocecita dentro de su cabeza que le decía que castigara esta traición, que hiciera algo al respecto. ¿Qué les había hecho a estas personas para merecer esto?
Solo un pequeño rumor y el hecho de que estaba encerrado en las celdas de Ambu y estaban listos para volver a visitar sus viejos recuerdos. Si hubiera sido otra persona, no le habría importado ni habría reaccionado de esa manera. Él era diferente a todos los demás. Él era el anfitrión del Bithulu que mató a sus seres queridos. Para algunos de ellos protegía al Bithulu y para otros había sido el Bithulu mismo, una realidad tan triste. Ahora, el Bithulu debe influir en sus decisiones, debe estar volviéndose loco. ¿Qué estaba tratando de lograr Danzo al hacer todo esto? ¿Quería aislarlo para poder manipularlo un poco más fácilmente? Un movimiento tonto. Tenía sus consecuencias, pero simplemente no iba a permitir que esa serpiente lo manipulara porque se sentía perdido. No fue tan estúpido como para olvidar que esto se debía a que el hombre encendió el fuego. Si Danzo pensaba que podía manipularlo, entonces era tan arrogante como Orochimaru pensando que podía destruir la hoja oculta. ¿Qué vas a hacer al respecto? Debes saber que tal como están las cosas, incluso si quisieras estar en su buena gracia, tendrías que salvarlos de la destrucción total para que te miren con cariño. Si ocurriera un evento, ¿estarías siquiera motivado para salvarlos después de todo? Naruto se negó a responder a la pregunta. Era algo profundo que le haría tener pensamientos que no deseaba tener en este momento. Tenía que enfrentarse al Godaime Hokage. No es de extrañar que la mujer pareciera llevar a todas las naciones elementales sobre sus hombros. La situación era desoladora y podía destruir cualquier esperanza que pudiera tener una persona. ¿Por qué estás hablando como si hubiera un plan para permanecer en este pueblo para siempre? Naruto le preguntó al Kyuubi. La situación no era deseable y no había hecho nada para que estas personas lo odiaran, pero no había tenido la intención de besarles el trasero en un intento de agradarles. Podía discutir formas con Tsunade, pero todo iba a ser una charla inútil porque tenía planes de dejar esta aldea por algo más grande. Esto le facilitaría la marcha. Por supuesto, esto no significaba que esta situación no lo hiriera. La respuesta de Kurama no fue inmediata, pero llegó. Con usted menguando por la aldea, pensé que lo estaría pensando mejor. En el momento en que fue arrestado, podría haber escapado de las celdas y escapar. Con lo que va a hacer, intentará matar a Danzo. ¿Sería realmente lo peor que habrías hecho? Naruto casi frunció el ceño al escuchar esas palabras. Sí, iba a hacer tantas cosas, muchas cosas indescriptibles. Esto estaba mal porque los aldeanos lo odiaban por algo que no había hecho. Todo era solo un rumor y el hecho de que caminara por las calles debería significar que estaba absuelto si había hecho algo malo, pero aún lo miraban con ojos sospechosos. Tal vez estaba dudando en hacer lo que había planeado hacer, no iba a ser un camino fácil. Tengo mis razones, pero esto no es algo que realmente deba desanimarme. Naruto dijo esas palabras con un suspiro. Dejó de caminar por un momento y miró hacia arriba con los ojos cerrados. Aspiró el aire frío tratando de hacerse una idea del pueblo. Abrió los fríos ojos azules y extendió su mano derecha, como si quisiera tomar el sol. Uno de estos días, estaré en esta aldea vistiendo ropas de luto y esta aldea aprenderá a resentir mi nombre más que el tuyo. Kurama sonrió. Ahora hay algo de resolución en tu tono. Dijo el Bithulu de 9 colas. Puede ser porque estoy un poco amargado, dijo Naruto con un movimiento de cabeza. ¿No sería otra cosa si pudiera levantar mi mano así y hacer nubes? A partir de ellas, decidiríamos si lanzar Jutsu relámpago o Jutsu basado en agua, tal vez incluso con un poco de viento. Kurama se quedó en silencio mientras pensaba en una imagen que Naruto acababa de pintar. Tendrías que ser un dios para hacer algo así, dijo el Bithulu con un poco de sarcasmo. Tener el título de Kami no sería tan malo. Solo los dioses pueden cambiar el paisaje y cómo se comporta la gente. Dijo Naruto con calma. La gente teme al poder y solo aquellos que tienen poder influyen en las masas. Aunque tendré que imponer mi voluntad a la gente, no me importará mucho porque el juego final se adaptará a lo que deseo. Con tu poder, no debería ser así. Imposible de lograr, incluso si lleva 10 años. Con un ejército de clones eso debería ser como 100 años de entrenamiento. Con mi poder, debería ser capaz de generar cualquier escasez de chakra. Dijo el Bithulu. Pero deberías poder desarrollar tu propia resistencia de chakra. Para lanzar un jutsu tan poderoso, necesitarías grandes cantidades de chakra. Naruto continuó mirando al cielo antes de responder. Me lo puedo imaginar. Me imagino que intentar crear nubes de tormenta significaría tener que formar condiciones de tormenta. Solo tener que crear esa condición significará usar mucho chakra. Dijo el rubio con calma antes de mirar el camino frente a él. ¿Cuánto más chakra tenía alguien como Hashirama?
Kurama se quedó en silencio por un par de momentos antes de responder. No he conocido a ningún humano que tenga más chakra que una bestia con cola. Naruto se sorprendió por esto. Sacudió la cabeza. Bueno, eso es algo que pensaremos en hacer una vez que comencemos el entrenamiento real. Hizo una pausa por un momento antes de hablar una vez más. El Godaime me está esperando. ¿Qué vas a discutir con ella?, preguntó Kurama. No lo sé, dijo Naruto. Oficina de Tsunade. Las cosas pueden estar mal, pero al menos Naruto tenía gente que se preocupaba por él, pensó Kakashi mientras miraba la expresión sombría en el rostro de Tsunade. Nunca ha habido dudas de que Godaime Okage se preocupaba por el rubio Uzumaki. Pero sin embargo fue reconfortante verlo en su rostro en un momento como este. Naruto iba a necesitar que personas cercanas a él estuvieran allí para él. Aún tenía amigos y eran buenos amigos. Aún así, este fue un giro dramático de los acontecimientos. Danzo siempre estaba tramando algo, pero esta vez había ido demasiado lejos. Por otra parte, ¿dónde están los límites del War-Auk? ¿No cometió traición al intentar que matara al Sandaime Okage para que finalmente pudiera convertirse en Okage? Tsunade-sama, comenzó Kakashi en un tono muy tranquilo. Entiendo que Danzo ha reunido a los aldeanos contra Naruto y actuar al aire libre podría dejar una puerta abierta a la violencia de los civiles. La mayoría de la población shinobi ni siquiera sabe las cosas oscuras que él es capaz de hacer, pero no lo hará. Importa ya que eres el Godaime Okage. ¿Por qué no estás haciendo nada contra él? Los Jonin entendieron que ser imprudente solo les costaría muy caro. Kakashi no pensó que todavía hubiera shinobi que odiaba a Naruto por lo que sucedió hace años. Eran inteligentes y entendían mejor las cosas a diferencia de los amargados aldeanos. Además de eso, los shinobi han trabajado con el rubio Uzumaki, por lo que ya conocían su personalidad. Tsunade no ofreció una respuesta inmediata, pero cuando lo hizo, su tono era bajo pero muy firme. A diferencia del Sandaime, no dejaré que Danzo actúe como le plazca. A esta edad, no hay necesidad de que opere y lo apagaré. Por supuesto, entiendo que no se acostará simplemente si elijo para forzar el problema. Será huir o pelear. Simplemente no puedo permitir que las cosas se derramen al aire libre para que los aldeanos vean todo. Estoy disgustado con ellos, pero no puedo permitir que queden atrapados en el fuego cruzado de asuntos shinobi. Nos ocuparemos de Danzo y lo haremos de una manera que borre su existencia de esta aldea junto con la fundación. Personalmente, no quiero que le pase nada a su gente, preferiría que cayeran bajo mi mando, pero sé que Danzo le enseña la máxima lealtad, así que no sé si podrán cambiar si Danzo muere. Kakashi se quedó en silencio por un par de momentos antes de finalmente abrir la boca. ¿No quieres causar un derramamiento de sangre innecesario? Tsunade asintió. No puedo usar el término inocente porque sé que hay cosas que han hecho que pueden ser consideradas traición. Sai vino solo para espiar a Naruto por Danzo. Lo sabíamos, pero no pensamos que nos llevaría a tal situación. Todos son culpables como su amo. Sin embargo, no estaba dispuesta a que los mataran a todos junto con Danzo en una misión de rango SS. ¿Qué hay de Naruto? Sé que acaba de regresar, pero sería mejor que se fuera mientras yo trato de resolver este problema de Danzo, o podría irse después de que hayamos resuelto las cosas. Tsunade dijo con calma. Esto es solo un pensamiento, no sé si Naruto lo aceptará. Tenemos que hacer lo que sea mejor para Naruto, mentalmente. Por ahora, la aldea puede esperar. El estado mental y la felicidad de Naruto deben ser lo primero. Esto no era lo que enseñaban en la academia, pero funcionaría en esta situación. El pueblo era el que estaba equivocado en esta situación, a Naruto se le podía dar la oportunidad de ponerse primero sobre el pueblo siempre que no hubiera pensamientos de traición y, como Hokage, ella lo consintiera. A ella no le importaría lo que digan los demás o lo que los jefes de clan tengan que decir al respecto, la decisión era suya y haría lo que sintiera que era mejor para todos. El pueblo se calma con Naruto presentando a Muai. Podría tratar de hacerles entender y exponerles las mentiras de Danzo. Asintiendo para sí misma, Tsunade iba a trabajar en eso. Iba a hacerles saber que deberían avergonzarse de sí mismos. Naruto era inocente y Danzo era el bastardo culpable que había tratado de quitarle a Naruto el poder del Kyuubi y recurrió a trucos sucios cuando eso falló. Si lo deseaba, incluso podría decirles que la razón por la que el rubio Uzumaki fue elegido para ser el Jinchuriki de Kyuubi fue porque era el hijo de Minato. Podían negarlo todo lo que quisieran, pero las fotos de una cocina embarazada junto con Minato estaban allí. Incluso una persona estúpida preguntaría qué le ha pasado al niño de Yondaime Okage si su esposa hubiera estado embarazada días antes del incidente del Kyuubi.
Kakashi no discutió la idea de que Naruto se tomara un tiempo fuera de la aldea. No había mucho que el rubio Uzumaki pudiera hacer para cambiar la situación en ese momento. Antes de que Jonin pudiera decirle algo a Tsunade, alguien llamó a la puerta. Tsunade no tuvo que decir nada para que Naruto abriera la puerta. Hubo un poco de aire frío que barrió la oficina cuando Uzumaki entró. Sin embargo, no dijo nada, solo se sentó en la silla libre al lado de Kakashi. Cuando nadie dijo nada, Naruto habló. No esperaba verte, Kakashi-sensei. Dijo Naruto en un tono muy tranquilo. Cuando dijiste que las cosas habían cambiado, pensé que no sería tan malo como temía. Naruto le dijo a Kakashi en un tono tranquilo. Bueno, no es tan malo como lo fue la última vez cuando caminar por las calles era como caminar dentro de una olla caliente. No tuvo que pensar si podría vivir con esta situación porque no iba a vivir en esta aldea por mucho más tiempo. Iba a irse en cualquier momento, incluso mañana o en el momento en que salga de esta oficina. Podría desaparecer de la hoja oculta durante un par de años. Había tanto entrenamiento que tenía que hacer y mucho más que necesitaba aprender. No necesitaba ver a sus amigos. Verlos lucir sombríos por su situación solo lo haría sentir miserable por irse. Sabía que iban a tener algunas dudas. Iban a ver esto y solo dirían que es porque los aldeanos lo trataron de esta manera que decidió huir de la hoja oculta. Sin embargo, no pudo evitarlo. Idealmente, le hubiera gustado irse en mejores términos, pero esto no era lo que esperaba. Sin embargo, no iba a cambiar nada. Kakashi absorbió en silencio las palabras de Naruto antes de pensar en los días de juventud de Naruto. El rubio había caminado valientemente alrededor de la hoja oculta a pesar de que la mayoría de los aldeanos tenían pensamientos desdeñosos sobre él. No le había importado, solo caminaba con cara valiente, una amplia sonrisa y no parecía importarle nada en el mundo. Pero esa declaración ahora acaba de revelar que a él le importaban las cosas. Había habido esas miradas solitarias cuando el rubio estaba solo. Esas preguntas que enfrentó el Sandaime cuando fue a visitar a Naruto en su apartamento. Sin embargo, no había ninguna duda. Naruto había sido feliz en el equipo 7. Habían sido como una familia, Kakashi apreciaba esos recuerdos y estaba seguro de que su estudiante rubio los guardaba con más cariño que nadie. Quizás fue la única parte de su vida que lo hizo feliz. ¿Qué piensa usted al respecto?, preguntó Kakashi, solo para ver cómo respondería Naruto. Naruto miró a los ojos de Tsunade durante un largo minuto. Una sonrisa triste pasó por su expresión por un segundo antes de ser reemplazada por una mirada neutral. Es realmente triste. Nunca me he dado el momento para odiar porque me di cuenta de que no me haría feliz, pero mucho más miserable de lo que era. Resultó ser la decisión correcta cuando disfruté de mi tiempo en el equipo 7. Incluso en esta etapa, mis pensamientos no están mezclados, pero no puedo decir que odio a los aldeanos por esto. Quizás estoy siendo cínico, pero cuando viene de ellos, no creo que deba perder el sueño, por eso no significa que amo cada momento de esto. En absoluto, ni siquiera entiendo por qué pudieron regresar tan rápido, no quiero comprender. Mis pensamientos sobre Danzo son completamente diferentes. Las palabras fueron un poco frías, pero no parecía haber ningún pensamiento oscuro persistiendo a la vuelta de la esquina cuando el rubio habló, ni siquiera cuando habló de Danzo. Tsunade tenía curiosidad. ¿Cómo no llegar a odiar a los aldeanos por esto? ¿Estaba simplemente ignorando las emociones negativas en lugar de lidiar con ellas? Si solo los estaba empujando en la parte posterior de su cabeza, entonces probablemente iba a explotar algún día. ¿Por qué no quieres entender?, preguntó Tsunade, su tono se endureció. Naruto arqueó una ceja ante el tono. Sonaba contundente. Pero no le importó responder. Honestamente, quiero decir que ya no me importa. Si mi sueño fuera convertirme en el Hokage de esta aldea, entonces estaría preocupado, pero eso ya no es una prioridad para mí. La vida es otra cosa. Antes de irme, grité ser Hokage y realmente, parecía que sería posible cuando me vitorearon en los exámenes de Chunin. Con los humanos, cualquier cosa puede cambiar. Yo he cambiado y ellos cambian cada mañana. Una pequeña cosa sobre el Kyuubi: están listos para abandonar todos los buenos recuerdos y concentrarse en sus miedos. Bueno, el miedo es algo poderoso, puede manipular incluso los más poderosos. Tantas decisiones se toman por miedo, pero esa es la vida, lamentablemente, para mí. Tsunade frunció el ceño. No quería pensar profundamente en esto. Ya estaba pensando demasiado en lo de Danzo y en cómo tratar con él. Jiraiya podría lidiar con esto. Por lo que ha dicho el Sannin, el rubio Uzumaki estaba muy cerca de él. No podía penetrar a través de ese exterior frío.
El Godaime Okage suspiró antes de pasar al tema principal. Te llamé aquí porque quiero discutir cómo vamos a lidiar con este tema. Aunque no quiero admitirlo, has crecido y necesitas saber. Esta situación debe manejarse con cuidado, y Danzo debe ser castigado por esta traición. Quiero hacerlo en silencio. Naruto no sonrió al escuchar eso, solo inclinó la cabeza hacia un lado, pensando en lo que la princesa babosa podría estar tratando de sugerir. Había algo grande que iba a suceder y Naruto no estaba seguro de querer ser parte de eso. Por otra parte, podría ser su mensaje de despedida. Basuras como Danzo fueron las primeras que debían ser destruidas para un mundo mejor por venir. Te veo tratando de convencer a los aldeanos de que no intenté nada y de que Danzo fue en realidad quien intentó hacerme algo. Sería difícil para los aldeanos creer. Ellos saben lo que el Kyuubi puede hacer y saben Danzo como uno de los ancianos de la aldea. La población shinobi no tendría problemas, pero los civiles no saben nada. Entre el anfitrión del Kyuubi y un anciano de la aldea, que es creíble ante sus ojos, ¿a quién crees que creerán? Tsunade se burló pensando, pero le dio a Naruto una respuesta firme. Ellos creerán esa serpiente. Sin embargo, sigo siendo Tsunade, uno de los Sanins legendarios. Cuando volví aquí, estaban cantando mi nombre. Les recordaré que fuiste tú quien me convenció de volver y si piensan les mentiría así, les ofreceré mi renuncia como Hokage. No he tenido problemas para vivir fuera de esta aldea y puedo volver a hacerlo. Debes entender que hay cosas que vale la pena proteger. Jiraiya no pudo convencerme de que volviera a este pueblo, nadie pudo. Jugué, bebí durante mis días. Me sentí miserable durante años, pero tú viniste. Fueron tus acciones y tus palabras las que me convencieron de regresar a este pueblo. He estado en paz, feliz desde que regresé. Se lo debo a usted. Naruto sonrió. Fue una sonrisa feliz y no duró ni un segundo. Honestamente, estaba feliz de escuchar esas palabras de la mujer. No iba a negar que ella se había convertido en parte de su familia, pero eso sería destruido cuando este mundo se ponga de rodillas. Fue realmente triste que lastimara a esta mujer que estaba dispuesta a renunciar como la Godaime de pueblo por él, por la verdad sobre él. Realmente iba a ser una existencia miserable en la naturaleza. Si lastimaría a Tsunade, ¿cuánto más a sus amigos y a Jiraiya? ¿Qué pasa con Kakashi? Iba a perder a otro estudiante. Sí, habría muchas personas a las que les haría daño su decisión. Por un momento, la sonrisa de su rostro casi se desvaneció, pero la mantuvo firme. Bueno, al menos iba a estar callado durante un par de años en el subsuelo. Les daría mucho más tiempo para pensar y olvidarse de él. Escuchar eso me hace feliz, Ba-chan, dijo Naruto. No pudo ocultar la tristeza en su tono. Ni Kakashi ni la princesa Slug comentaron al respecto. Se miraron el uno al otro por un momento antes de mirar al rubio Uzumaki. ¿Qué planeas hacerle a Danzo? Debe ser ejecutado por traición. Tsunade dijo en un tono definitivo. No va a ser fácil ya que no se acostará y dejará que lo ahorquen. Debemos tomar medidas para superarlo y administrar su Rotambu. Debemos tratar con él de una manera que no terminen tratando de vengarse por su muerte en caso de que sigan con vida después. Los Anbu de Danzo están altamente entrenados pero no son tantos. La última vez, el Sandaime logró rodearlos con su Anbu. Sin embargo, dado que esta vez, algo le tiene que pasar a Danzo, no va a terminar en un punto muerto. Será derramamiento de sangre, añadió Kakashi. Tsunade asintió con la cabeza. No va a pasar nada hasta que Jiraiya regrese. Tiene que suceder en silencio en el subsuelo. Cualquiera que no esté involucrado no debe saberlo. El Godaime hizo una pausa por un momento antes de preguntar. ¿Has matado a alguien, Naruto? ¿Quieres que participe en esto? Preguntó. No tienes que preocuparte por mí, dijo el rubio Uzumaki. Esta sería su última misión para Iden Leaf. Podía hacer eso y flexionar sus músculos, pero luego, se iría. Al día siguiente, Konoha se despertaba con él fuera de la aldea. No habría necesidad de culparlo por los asesinatos si se iba a ocultar. La gente haría preguntas más tarde, pero eso no le preocupaba. ¿Estás seguro? Naruto asintió. He crecido, dijo antes de ponerse de pie. Creo que voy a comer algo de ramen. Necesito algo para calmar mi alma. Dicho eso, el rubio Uzumaki se alejó de la oficina sin decirle una palabra más. Todavía dentro de la torre Hokage, Naruto se encontró con lo que recordaba como el club de fans de Danzo. Pero según Jiraiya, desde que Tsunade lideró la carga, han sido un poco diferentes en su apoyo a Danzo. Sin embargo, eran partidarios del halcón de guerra y no les importaría sacarlo de cualquier hoyo en el que se cavara.
Los viejos rostros arrugados de los ancianos del pueblo lo miraron sin pestañear. Caminas con orgullo después de todo lo que ha pasado, dijo la anciana en tono frío. ¿Por qué debería actuar de manera diferente? No soy culpable de nada. No importa si eres culpable o no. Koharu dijo rápidamente. Debido a esto, la aldea ha perdido la paz una vez más. Los aldeanos están nerviosos pensando que el Kyuubi volverá a aparecer de la nada. Naruto arqueó una ceja ante esto. Sí, probablemente sabía que Danzo había intentado y no había logrado ponerle las manos encima y había recurrido a trucos tan sucios. ¿No deberías culpar a Danzo por eso? La mujer se burló. Danzo es inocente. Siempre ha pensado en Konoha en todo lo que hace. La aldea siempre ha sido lo primero en todo. Naruto le devolvió la mirada durante un par de segundos antes de negar con la cabeza. Pasó junto a la pareja de ancianos sin decirle una palabra más. Realmente no tenía tiempo para entretener a esas personas con esta tontería. Podían decir lo que sintieran que estaba bien en sus cabezas. Quizás la vejez les estaba afectando. Pero él no iba a quedarse ahí para no terminar enojándose por algo que podría simplemente ignorar. De vuelta en la oficina de Tsunade, Jiraiya me dijo que Naruto había cambiado, pero yo no quería creerlo. Tsunade dijo en un tono ligeramente cansado. Cuanto más lo veo, más me doy cuenta de que realmente ha cambiado. No es el mismo mocoso que era en ese entonces. No es algo malo, pero extraño esas grandes sonrisas suyas, el entusiasmo que mostró cuando habló de convertirse en Hokage. No pensé que llegaría un día en que ya no sería su sueño. Honestamente, Tsunade no sabía cómo tomar esto. Cuando Naruto guardó silencio sobre esto desde su regreso, ella había sospechado que algo estaba pasando. Bueno, las cartas estaban fuera ahora, pero eso no alivió sus preocupaciones. Ni siquiera podía adivinar lo que estaba pensando el rubio. No llevaba todas sus emociones en su rostro estos días, pero al menos hoy reveló algunos de sus pensamientos. Tsunade realmente deseaba haber dicho algo diferente. No la habría preocupado. En esta etapa, iba a buscar una buena bebida a la hora del almuerzo. Estoy seguro de que una persona que estará desconcertada es Konohamaru. Kakashi dijo con un movimiento de cabeza. Pero supongo que esto es algo que Jiraiya-sama ya sabía. Tsunade asintió. Has pasado más tiempo con él, ¿cuánta diferencia ves entre esta vez y antes de que Sasuke lo apuñalara? Kakashi pareció estremecerse ante la mención de Sasuke. En realidad, fue la idea de que había usado el jutsu que Jonin le había enseñado a Uchiha lo que lo hizo estremecerse. Es una persona diferente, pero sigue siendo Naruto. Eso no tiene sentido, dijo Tsunade. Si ha cambiado, entonces no es él. La princesa babosa se calló cuando Koharu y Omura entraron suavemente en la oficina. Los dos se pararon detrás de Kakashi y se dirigieron al Godaime Hokage. ¿Vas a sentarte aquí mientras ves que la atmósfera en las calles se vuelve tóxica? Koharu le dijo al Godaime. Ya sea que Naruto sea culpable o no, hay que hacer algo al respecto. No pasará mucho tiempo para que algunos sospechen que Naruto puede estar manipulando tus acciones. Sabes que las cosas empiezan poco y alguien echa aceite, tarde o temprano, se convierte en un fuego salvaje que no se puede controlar. Necesitamos controlar este asunto antes de que se salga de control. Tsunade se reclinó en su silla antes de cruzar las manos sobre su pecho. Dime, Koharu, ¿qué sugieres que haga? Ni siquiera estás acusando a Naruto de intentar matar a Danzo y sin embargo no estás apuntando con el dedo hacia él. Danzo siempre hará todo por Konoha. Todo lo que hace es siempre por el bien de la hoja oculta. Koharu fue firme en esa nota. No iba tan lejos como para decir que no creía que Naruto hubiera atacado a Danzo. Ella ha tenido algunos encuentros con el rubio cuando estaba creciendo. En todo caso, había sido un idiota y no había forma de que fuera una máscara. Lo único que podía acusar al rubio Uzumaki de ser culpable era ser favorecida por los Hokages y no usar el poder del Kyuubi por el bien de la aldea. Tenía reservas sobre el rubio. 1. Ella no confiaba en él, ni siquiera en lo más mínimo. Teniendo en cuenta el pasado que tiene que afrontar, existía la posibilidad de que pudiera huir de la aldea. Quizás Danzo estaba tratando de evitar eso. Sería un desastre para el Kyuubi ser capturado por uno de sus enemigos. Ciertamente aumentaría los niveles de miedo dentro de la aldea, y eso era algo que tenían que evitar a toda costa. Debería sacar a Naruto de las calles y ponerlo en Anbu. Si los aldeanos no lo ven, se calmarán un poco. Además, cuando esté en Anbu, puede ser monitoreado de manera justa. Omura dijo. Sabes que corre el riesgo de fuga. Si no lo fue, esta situación ha hecho que sea una posibilidad.
Tsunade mantuvo la cara seria cuando el anciano dijo esas palabras, pero para ser honesta, el pensamiento cruzó por su mente. Aunque Naruto podría ser marcado como un riesgo de fuga, simplemente no pensó que el rubio llegaría tan lejos. Sin embargo, esa era solo su opinión. Lógicamente, tenía más sentido que el rubio se fuera. Podría ir a Sunagakure, si supiera cuánto parecía valorarlo Gaara. Naruto lo había dicho, ya no le importaba. No iba a intentar hacer nada bueno para ganárselos porque ya no le importaba, no quería su aprobación. Ya no quería convertirse en Hokage. Había algo que estaba buscando. Si ya no quería convertirse en Hokage, haría algo. Ella simplemente no podía poner un dedo en eso. Debes actuar rápido, Tsunade. Koaru dijo en un tono severo antes de alejarse de la oficina junto con su compañero en el crimen. Kakashi miró al Godaime durante un largo minuto antes de preguntar algo. ¿Consideraste que podría ser un riesgo de fuga cuando estuvo aquí? ¿Es por eso que no le dijiste que estabas pensando que debería dejar el pueblo por un tiempo hasta que las cosas se calmen? ¿Lo escuchaste, Kakashi? No le importa, no quiere entender nada sobre ellos. Incluso si Naruto tiene amigos en esta aldea, ¿crees que eso sería suficiente para mantenerlo aquí si puede ser feliz en otro lado? Cuando lo pienses, toma nota de que ya no tiene ningún deseo de liderar esta aldea. También puedes decir que ha perdido su amor por Konoha. Bueno, no puedo culparlo después de todo. El Jonin no podía negar nada de lo que el Godaime había dicho, pero no hizo ningún comentario al respecto. Simplemente se puso de pie, escucharé lo que Jiraiya-sama tiene que decir cuando regrese. Pero intentaré hablar con Naruto solo para ver qué planea hacer. Más tarde, campo de entrenamiento 7. Sakura miró con tristeza al cielo, rodeada de sus amigos. La vida era un poco injusta, ¿no? Quizás estaba siendo egoísta, pero había perdido a Sasuke, su querido amor, pero ahora Naruto estaba pasando por otra situación. Todos podían responder por el carácter de Naruto, pero no compartían los mismos pensamientos que los aldeanos. Las cosas no iban bien y, además, desde que Naruto regresó de su viaje de entrenamiento, se sintió como si lo estuviera perdiendo por segundos. La pelirrosa negó con la cabeza. Ahora no era el momento de pensar en sus sentimientos. Tenía que pensar en Naruto. Lo que le estaba pasando a su vida no era lo que a ella le gustaría para su compañera de equipo. Era inaceptable y ni siquiera tenían que ver nada para defender a su amigo. Sabían que su Naruto nunca haría algo así. ¿Alguien ha visto a Naruto? Ino preguntó en voz baja. Mi padre dijo que lo iban a dejar en libertad porque no había cometido ningún error. Lástima que hubiera sucedido algo así. Incluso le estaba empezando a gustar este nuevo Naruto. No era como ese rubio ruidoso e idiota que estaba perdidamente enamorado de Sakura. Pensando en ello, no ha llamado a Sakura-chan desde su regreso, ¿verdad? Ahora eso era algo interesante. Ino negó con la cabeza antes de perder el hilo de sus pensamientos. Sakura negó con la cabeza. No lo he visto, pero sé que fue liberado hoy. Dijo en un tono dicho. Dudo que le guste caminar por las calles cuando las cosas son así. Kiba miró alrededor por un momento antes de decir sus pensamientos. ¿Nadie va a hablar de que Naruto es el anfitrión del Kyuubi? Me refiero al Kyuubi. La maldita bestia que casi destruye esta aldea. Honestamente, estaba desconcertado de haber conocido al idiota rubio durante tanto tiempo y, sin embargo, no sabía que tenía tanta carga dentro de él. Bueno, el hecho de que Naruto no se pareciera en nada de Gaara solo significaba que ser un Jinchuriki no cambiaba la forma en que vivía su vida. Aún así, ¿cómo podrían no saberlo? Naruto nunca habló de eso con nadie. Nunca lo dejó escapar, ni siquiera en sus días más felices. No es algo que a pesar de ser un bocazas que no podía guardarse las cosas para sí mismo, nunca dejó que nadie lo supiera. Ino dijo con una mirada curiosa sobre ella. Me pregunto qué más secretos podría estar escondiendo. Tenten negó con la cabeza ante esa expresión de Ino. ¿De verdad? En ese momento, estaba pensando en descubrir más secretos del rubio. Era evidente que no pensaba demasiado en que Naruto fuera un Jinchuriki de un Big-Hulu que casi destruye la hoja oculta. Por otra parte, ninguno de sus amigos parecía estar filtrado con desprecio cuando Kiba dijo esas palabras. Sorprendentemente, Hinata decidió hablar en ese momento. Dudo que Naruto evite las calles por algo como esto. Esto no es lo peor que ha enfrentado en su vida. No había forma de que no recordara esos lamentables días, incluso su padre le dijo que se mantuviera alejada del rubio Jinchuriki. Todos lo habían mirado con desprecio cuando era más joven y de corazón frágil.
Pero sobre todo, siempre había sonreído y se había mantenido fuerte. Al menos ahora, era mayor y esto no era tan malo como cuando era más joven. Las palabras de Hinata trajeron silencio mientras intentaban contemplar el significado de sus palabras. ¿Qué quieres decir con eso, Hinata? El idiota siempre tenía una sonrisa. Shikamaru suspiró con cansancio. Todo esto era un desastre con el que prefería no lidiar. Realmente, en lugar de venir aquí, podría haber preferido ir a otro lugar y mirar las nubes o simplemente tomar una siesta. No había nada que iba a cambiar en lo que fuera que se iban a decir el uno al otro. Si algo iba a cambiar, dependería de Naruto o del Godaime Hokage. Solo podían ofrecer apoyo emocional a su amigo. ¿Pero el nuevo Naruto realmente aceptaría eso? Shikamaru no podía decirlo. Dudaba que el Naruto que había estado viendo en los últimos días fuera alguien honestamente preocupado por esto. Pero, por supuesto, no significaba que fuera algo que pudiera simplemente tomar con la barbilla y seguir caminando como si nada hubiera pasado. Alguien difundió el rumor de que había intentado matar a un anciano de la aldea y estaba siendo influenciado por el Kyuubi. La gente sospechaba cosas y luego recordaba el día en que Bihou causó estragos en la hoja. Quizás ese miedo olvidado acaba de regresar. No había nada que los civiles temieran más que el Kyuubi. Incluso los shinobi temían a los Bihou. Si aparecía una vez más, muchos correrían a lugares seguros junto con civiles. No es sorprendente que nunca hayas notado lo que pasó en su vida, le dijo Shikamaru a Kiba. No iba a contar la desagradable historia de cómo los aldeanos odiaban a Naruto, lo llamaban demonio y los padres advirtieron a sus hijos sobre el rubio. A pesar de ser un sensor, la observación nunca fue la fuerza de Kiba, bueno, a menos que sea una misión. Era la voz de Naruto. Todos los ojos se volvieron hacia un árbol cercano. El rubio estaba sentado en la rama de un árbol, mirando al grupo con una máscara inexpresiva en su rostro. ¿Me estás insultando, Teme? Demandó Kiba, listo para lanzar un ataque hacia el rubio. No, solo estoy haciendo una observación. Naruto respondió un poco descuidadamente. Hinata, nunca consideré lo mucho que tus ojos estaban siempre en mí, observando cada uno de mis movimientos. De todos, tú eres la que sabe cuánto he tenido que sufrir. Míralo de esta manera. Yo albergaba a un Bihou que mató a muchas personas, seres queridos. Para los aldeanos de esta aldea, yo no era más que un engendro de ese demonio. Para empeorar las cosas, era un huérfano, no hay padres que me reclamen que puedan decir que me hicieron. La gente me odiaba, como odiaban al Kyuubi. Me echaron del orfanato y, a los 5 años, ya vivía solo. Los Sandai me aprobaron una ley por la que nadie debería decir Kyuubi o incluso hablar de ello. En cambio, la gente recurrió a llamarme demonio. Es por eso que nuestra generación nunca lo supo. Los padres simplemente les dijeron a sus hijos que se mantuvieran alejados de mí porque no era bueno. Como resultado, no pude hacer amigos. ¿Sabes qué era peor? No sé qué era un Jinchuriki. Toda mi vida en la academia, fui odiado, y no sabía por qué. Confundido. Hubo momentos en los que pensé que tal vez realmente era un demonio. ¿No les parece extraño que reprobé el examen de graduación pero al día siguiente volví con una diadema? Fallé porque no pude crear un Bunshin, un jutsu simple en realidad y aquellos que deberían fallar en hacerlo son esos como Le. No quiso ofender en eso. Mizuki me habló de una forma de pasar. Robar el pergamino prohibido y aprender un jutsu de él. Robé el pergamino de la oficina de Sandaime y aprendí lo que llamas mi jutsu característico. Kage Bunshin. En un par de horas, supe que jutsu. Esa fue la noche en que Mizuki me dijo que alojaba al Kyuubi y la noche en que Iruka me pasó por completar una misión de rango B. Oh, sí, derroté a Mizuki solo. Así que siempre he sido genial. Ino resopló ante esas últimas palabras. Sí, claro, dijo. Estabas lejos de ser genial. Ella dijo. Bueno, al menos lo estás ahora. Porque esas chicas a las que les gustan los chicos malos seguramente estarán sobre ti ahora, estoy seguro de que estarán en la tierra de los sueños, escuchando cómo sobreviviste a la tortura en las celdas de Ambu, las acusaciones de matar a un anciano de la aldea. Naruto arqueó una ceja antes de sonreír. No entiendo esa parte de ti, Ino. Bueno, la rubia siempre ha sido otra cosa, simplemente nunca le interesó. Sin embargo, el sentimiento era mutuo. Sin embargo, estaba seguro de que en la juventud, Ino habría pensado que la idea de una relación con él era la peor pesadilla. Aunque, debo decir, me siento honrado de que una chica encantadora como tú piense eso, independientemente de lo ligeramente retorcido que fuera. Sakura miró la sonrisa en el rostro de Naruto y luego a Ino.
Ella sacudió su cabeza. ¿Estaba pasando esto realmente? En todo caso, parecía como si Ino estuviera coqueteando con Naruto. Nunca había pensado que algo así sería posible, pero estaba sucediendo. Claro, Naruto ya no era el mismo, no la estaba invitando a salir y nunca la miraba de la misma manera que lo hacía antes, pero seguía siendo Naruto. Ella nunca pensaría en él de otra manera que no fuera un amigo, un buen amigo. Había habido tantos momentos por los que pasaron por él. ¿No tienes vergüenza, Ino? Sakura demandó. Sin embargo, no esperó una respuesta ya que decidió concentrarse en el asunto importante. En realidad, nunca me di cuenta. Siempre estabas hablando, en voz alta, diciendo cosas estúpidas, y es posible que haya aumentado los insultos. Sakura sonó un poco amargada por esto. Te dije algunas cosas insensibles. De hecho, fuiste la única persona de entre todos los que me dijeron cosas insensibles. Naruto le dijo a Sakura. Por supuesto, esas palabras solo hicieron que la pelirrosa mirara hacia abajo con vergüenza. Pero eso ya pertenece al pasado. ¿Por qué nunca dijiste nada? Como dije, no lo supe hasta la noche de la graduación. En ese entonces, tenía miedo de perder amigos si se enteraban. Ahora, nunca me pareció conveniente. Naruto dijo un poco descuidadamente. Se volvió hacia Neji. Cuando hablé sobre crear tu propio destino, lo dije porque llevaba una carga más grande que tú. ¿Se podría decir que los Jinchuriki están destinados a ser usados como armas, odiados y traicionados? He experimentado un par de cosas, pero nunca permití que nada de eso determinara mi futuro. Dijo el rubio Uzumaki antes de quedarse en silencio por un par de segundos. Ustedes no tienen que preocuparse por mí. Sin embargo, significa mucho que se hayan reunido aquí porque les importa. No lo olvidaré. Sonrió antes de desaparecer en una nube de humo. ¿Eso fue un clon? Shikamaru suspiró antes de alejarse del grupo. Todo estaba arreglado. No había nada de qué preocuparse, Naruto no tenía problemas mentales que necesitaran curarse. ¿A dónde vas? No veo ninguna razón para quedarme aquí, dijo Shikamaru. Estoy seguro de que Naruto ya ha hablado con el Hokage sobre este asunto. Probablemente tengan una forma de manejarlo. Lo veremos en los próximos días. No iba a decir que la indiferencia de Naruto sobre el asunto fuera un poco sorprendente, esos eran pensamientos que necesitaban ser reservados. Si tuviera la energía, buscaría al rubio Uzumaki para interrogarlo al respecto, pero no tenía ninguna y no iba a hacer nada a menos que se presentara una oportunidad en bandeja de plata. Bases de la fundación. No era frecuente que Jiraiya tomara decisiones imprudentes de cargar contra territorios enemigos con ira. Bueno, ha entrado en tierras enemigas pero nunca ha sido alimentado por la ira. Esta vez fue diferente y si Danzo quería pelear con él, Jiraiya estaba preparado para tomar represalias. Incluso estaba dispuesto a permitir que el hombre viera a su senjutsu en el proceso. Simplemente no podía permitir que el hombre caminara libremente sin hacerle saber sus sentimientos con respecto a este lío que acababa de causar. La Fundación Anbuno trató de luchar contra él, como la mayoría de los shinobi que temen su nombre. Lo habían saludado con rigidez y lo habían escoltado hasta su amo. El viejo halcón de la guerra estaba sentado en un trono como una silla, su expresión constante mirando hacia su rostro. No sabía qué sabías sobre la entrada de este lugar. No recuerdo la última vez que entraste aquí. Danzo le dijo a Jiraiya. Eso no quería decir que Anbuno lo supiera. Quizás algunos de ellos no lo sabían, pero los viejos lo sabían. Algunos de ellos habían entrado en este lugar junto con el Sandaime Hokage cuando hizo el intento de hacer que Kakashi asesinara al anciano. ¿Qué fracaso fue ese? Pero Jiraiya siempre estaba lejos de la aldea, por lo que nunca se acercó a esta parte de la oscuridad de Konoha. El hecho de que nunca venga no significa que no lo sé. Dijo Jiraiya con severidad. Kakashi trabajó para ti y también lo hizo, Itachi. Creo que estás olvidando que tengo una red de espías. ¿Crees que me perdería lo que pasa en esta aldea? Ha habido cosas que sucedieron en tu ausencia e incluso después de que sucedieron, nunca regresaste a tiempo. Danzo dijo sin esfuerzo. Eso es algo con lo que hay que lidiar. Bueno, desde que Tsunade regresó para convertirse en Hokage, tu presencia y actividades dentro de la aldea han aumentado. Al menos eso es un cambio. Sensei dejó que un par de cosas salieran a su manera incluso cuando trató de matarlo. Siempre le dije que tomara una acción firme contigo, pero él insistió en hacer las cosas a su manera. Sin embargo, cuando acusaste a Naruto por intentarlo matarte, cruzaste una línea.
Hiciste las cosas personales, Jiraiya dijo en un tono frío, filtrando una intención asesina que puso nerviosos a los agentes presentes. Tómateme en serio cuando te digo que no te saldrás con la tuya. El Sannin dijo esas palabras y miró al halcón de guerra durante un largo minuto antes de volverse. Danzo entrecerró los ojos. Podía detectar una amenaza a millas de distancia, pero sentía que necesitaba preguntar esto solo para estar seguro. Nunca fue amenazado por los Sannin. Ahora tenía 2 Sannin contra él. Tsunade le había enviado un mensaje y había sido alto y claro. La mujer no iba a simplemente sentarse y ver cómo las cosas se desbordaban mientras estaba parada a un lado. Ella iba a hacer algo. Cómo extrañaba los días que solía entrenar con el Sandaime Hokage. ¿Me estás amenazando, Jiraiya? ¿Amenazar? Dijo Jiraiya. No, te hago saber que pagarás, incluso si eso significa que tengo que quemar toda esta instalación para hacerlo. Te haré pagar, no es una cuestión de si sino de cuándo. El Sannin caminó de manera imponente después de decir esas palabras. Dejó a Danzo sin duda de que iba a tomar medidas por sus acciones traicioneras. Había hecho todo lo posible para asegurarse de que Naruto reconstruyera su vida e intentara algo por Konoha, pero este bastardo lo había arruinado todo. Dejarlo ir sin destrozarlo sería simplemente descuidado y no actuar en el mejor interés de la aldea y de Naruto. Sin embargo, lo que es más importante, los intereses de Naruto. Danzo miró la espalda de Jiraiya hasta que desapareció, asimilando lo que acababa de decir el Sannin. No había forma de que pudiera considerar la amenaza como nada. A diferencia de otras personas, Jiraiya no era solo un niño pequeño al que podía manejar o manipular fácilmente. El hombre era un Sannin que ha demostrado su poder en repetidas ocasiones. En todo caso, Danzo habría evitado una pelea con los Sannin. Jiraiya no solo sería el problema. Tsunade y Kakashi seguramente entrarían en acción. Aún así, Danzo no pensó que esto fuera algo que no pudiera manejar. Podía manejar esta situación sin ningún problema. Solo necesitaría tener cuidado para evitar caer innecesariamente. Inoue, comenzó Danzo. Organice un aumento de la seguridad en torno al parámetro. Algo sucederá pronto. ¡Ay, Danzo-sama! Danzo se quedó solo tratando de imaginar qué iban a hacer los Sannins. ¿Qué le harían? No pensó que llegarían tan lejos como para intentar matarlo. Bueno, la expresión del rostro de Jiraiya podría discutir eso. Sin embargo, pensó que era solo el hombre que permitía que sus emociones se apoderaran de él. No iba a provocar nada más, pero solo vería cómo las cosas avanzaban sin problemas. El escenario estaba listo y él había jugado sus cartas. Era hora de que Tsunade hiciera su movimiento. Tenía a Naruto exactamente donde lo quería, aislado del resto del pueblo. Unos minutos más tarde te tomaste tu tiempo para recuperarte, maldito pervertido. Tsunade casi le gritó a Jiraiya en el momento en que el Sannin apareció en su oficina. A ella no le importaba la rara mirada severa en su rostro. Iba a poner uno en un par de momentos una vez que hubiera superado sus emociones por el hecho de que finalmente había regresado. Estaba en una situación peligrosa. Dijo Jiraiya. Pero regresé tan pronto como pude. Ya he hablado con Danzo. Estoy seguro de que estará alerta ante cualquier movimiento extraño. No importa de todos modos. Se debe tomar una acción firme contra él. Naruto era su precioso ahijado y no iba a permitir que nadie arruinara su futuro, especialmente un bastardo corrupto como Danzo. Es más urgente tomar medidas. Dijo Tsunade. No es que fuera sorprendente ya que también la presionaron para que hiciera algo en contra de Danzo. Pero este era Jiraiya y debería saber cómo manejar las cosas sin problemas. Si fuera otra cosa, no habría comenzado por ver al Warhawk, pero habría ido a hablar con ella antes de ir a Danzo. ¿Por qué le dijiste siquiera? Le dije que iba a pagar. Dijo Jiraiya en tono firme. Danzo cometió un grave error al hacer lo que acaba de hacer. Naruto no es el mismo que era en ese entonces. No estoy diciendo que haya algo oscuro en él, pero no piensa tan amablemente como solía hacerlo. En su juventud. Ya no es un niño inocente. Los cambios en él significan que no va a tratar de convencer a sus opositores para que se rindan. También tengo miedo de la respuesta de Naruto a todo esto. Sé que ya no tiene planes de convertirse en Hokage. Aunque nunca me dijo nada, me di cuenta porque cada vez que lo mencioné, nunca mostró ningún interés en él. Estaba más concentrado en la charla de paz. Quizás debería haberlo notado, pero lo complací porque finalmente, quería hablar con alguien que estuviera interesado en la paz. El Sannin negó con la cabeza después de decir esas palabras.
Bueno, solo tenemos que controlar los daños y ya se ha tomado una decisión sobre cómo tratar con Danzo. Tsunade dijo con firmeza. Al día siguiente, temprano en la mañana, campo de entrenamiento 44. Los árboles circundantes fueron talados, dejando un campo despejado. En todo caso, parecía como si alguien acabara de talar los árboles para despejar el camino para algún edificio. Podía sentir el chakra del viento por todo el lugar para poder decir que esta destrucción no era natural. Había visto algo como esto antes cuando Naruto estaba practicando el control del viento y los jutsus de viento. El elemento era el más fuerte y estaba tratando de aprender otros elementos. Sin embargo, el viento se destacó más. Todavía le quedaba un largo camino por recorrer, pero podía hacer algunas cosas que no muchos podían hacer con él. Jiraiya miró el centro de la destrucción. Ahí estaba Naruto, sentado en una posición meditativa, mano derecha extendida con un mini Rasen Shuriken girando poderosamente. Sus ojos estaban cerrados y había moretones alrededor de su cuerpo. ¿Sigues tratando de maximizar el uso de ese jutsu?, preguntó Jiraiya con calma. Sí, pero la lucha no parece que vaya a terminar pronto. No puedo controlarlo cada vez que aumento el poder dentro de él. Tengo que encontrar más poder cuando no uso Senjutsu para poder controlar y poder lanzarlo. De esta manera, dañará mi mano si la uso en su forma actual. También consume demasiado chakra. Puedo crear miles de Kage Bunshins cada uno con Rasengans, pero solo puedo hacer 2 Rasen Shurikens y aún espero seguir luchando. Un tercero me dejará solo con la energía suficiente para huir. Un cuarto probablemente me dejaría demacrado solo porque soy un Jinchuriki. Si no, me mataría. Jiraiya asintió. Bueno, estás tratando de crear un poderoso jutsu de clasificación S. Si lo perfeccionas, no veo ningún jutsu de defensa capaz de bloquearlo por completo. Simplemente atravesaría todas las formas de defensa. Quizás el metal sería su debilidad, pero cualquier cosa que pueda romperse o moverse, penetrará. Dijo el Sannin. ¿Por qué quieres poder usarlo repetidamente? Voy a pelear muchas batallas en el futuro, pelearé contra oponentes poderosos. Necesito ser fuerte. Dijo Naruto. Sobre eso, comenzó Jiraiya en un tono serio. La seriedad de su tono hizo que Naruto cancelara su jutsu y se enfrentara al sapo sabio. Necesitamos hablar sobre una amenaza que ha surgido dentro de las naciones elementales. Naruto miró al Sannin durante un largo minuto. Siempre hubo algo en este mundo, ¿no? Pedazos de carne corruptos e inhumanos como Orochimaru caminaban dentro de este mundo, desestabilizando tierras pacíficas con su locura. Para que Jiraiya hablara con tanta seriedad, esto significaba que la amenaza era muy grande. Debes haberme escuchado hablar sobre Akatsuki en mis conversaciones con mi gente. Nunca te dije nada al respecto y nunca te molestaste en preguntar al respecto. Naruto se encogió de hombros. Mi confianza en ti me obliga a guardar silencio sobre algunos asuntos y esperar a que vengas a mí. No voy a escuchar algo ni sospechar que me estás ocultando algo y luego cargar directamente para exigir respuestas. Jiraiya sonrió brevemente ante eso antes de pasar a su mensaje. Son un grupo de shinobis renegados de rango S encabezados por un líder misterioso. 2 ex-shinobis de la hoja tienen conexiones con la organización. Orochimaru es un ex-miembro e Itachi es un miembro actual. No sé cuántos miembros tienen, pero estaban haciendo misiones mercenarias en el pasado. Cualquier cosa que pagaste, ellos podían hacer. Ya sea destruyendo una pequeña aldea o asesinando, lo hicieron todo. Se rumorea que Iwagakure ha usado sus servicios. Mi intel sugiere que tal vez estén impulsando una agenda más grande. No lo sé con certeza, pero parece que ahora van tras Jinchurikis. No sé por qué razón, pero dudo que sea algo bueno. Esto significa que tu propia vida está en peligro. Ya he hablado de ello con Tsunade y ella está de acuerdo en que, por tu seguridad, nunca debes estar solo cuando estás fuera de la aldea. Los shinobi de rango S son básicamente del nivel Kage. Con Senjutsu debes ser capaz de enfrentarse a uno, pero hay muchas cosas que no sabemos sobre su fuerza. Naruto absorbió en silencio lo que le estaba diciendo el Sannin con el ceño fruncido en los labios. Fue bastante triste que algo así estuviera sucediendo. Existía el peligro de que esto pudiera desestabilizar el flujo actual de cosas dentro de las naciones elementales. Las cosas estaban tranquilas, pero cualquier cosa se puede preparar en cualquier momento en este mundo de shinobi. Si Akatsuki realmente está detrás de Jinchurikis, simplemente significaba que estaban detrás del poder. ¿Qué podrían desear hacer con ese poder? Hay una bestia de 9 colas y yo albergo al más fuerte. ¿Conoces a otros Jinchurikis? Aparte de Gaara, no conozco a ningún otro.
dijo Naruto. Kumo tiene 2, también Iwa. Kiri solía tener 1, pero desde entonces ha desaparecido, dijo Jiraiya. Esto complica las cosas dado que todavía hay que abordar el tema de Danzo. Naruto asintió. Fuera de la aldea ya no es seguro y aquí hay una situación que puede volver loco a alguien. El rubio Uzumaki suspiró cansado. Esto va a poner tensión en mi mente. Él dijo. Lo sé, dijo Jiraiya con tristeza. ¿Estás seguro de que quieres participar? Va a ser complicado. Naruto asintió. No hay forma de evitarlo. Además, debo crecer. No va a ser agradable porque no manejo muy bien la sangre, pero hay que hacerlo. Jiraiya asintió. ¿Qué tal si nos vemos por una botella de sake más tarde? ¿Puedes ayudarme a meterme con las mujeres mientras bebemos? No he tenido buenos materiales recientemente, dijo el sabio sapo con una sonrisa. Naruto sonrió. ¿Seguro por qué no? Iba a ser la última diversión que tendría con este Jiraiya. Bien podría irse con una explosión. Fin de capítulo.